Pedro Sánchez de nuevo se queda solo. No solo se le resiste el panorama nacional, sino que en el internacional Sánchez comienza a contar más bien poco para el resto de países. Como antesala a la cumbre sobre competitividad económica celebrada ayer en Bélgica, grandes pesos pesados de Europa como Italia, Alemania y Francia celebraron una reunión previa para fijar posiciones. Una reunión clave a la que acudieron otra decena de países más, pero en la que, sin embargo, no estuvo el único gran país de la Unión Europea que no participó. Desde Moncloa defienden que el presidente decidió por expresa petición ir directamente a la cumbre, saltándose ese encuentro con otros líderes europeos, pero lo cierto es que a Sánchez no le quieren ni ver por su postura dispar con el aumento del gasto militar al 5% del PIB, pero también por su regularización masiva de inmigrantes, que es un portazo total a las políticas migratorias defendidas desde Europa. Pero el papel de Pedro Sánchez no se queda ahí. De nuevo se mueve en las aguas que más cómodo se siente, en la de ser víctima. Y como si de un niño pequeño enrabietado se tratase, Sánchez se inventa una crisis con Meloni para que entre en juego la segunda excusa de su nueva asistencia. Mientras el presidente de España se queja de no ser invitado a la reunión organizada por Meloni, Moncloa defiende que no va porque no quiere. Un choque de excusas que, lejos de sorprendernos, podemos llegar a entender que entre los más de 1.200 asesores que tiene el gobierno, pues no lleguen a ponerse de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de la ausencia de Pedro Sánchez en una cita clave. De nuevo, Pedro Sánchez vuelve a ser ese lobo solitario, aunque lejos de asustar, cada vez comienza a avergonzar a todos los españoles, también en el ámbito internacional, por sus pataletas que solo sus socios españoles quieren soportar. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Viernes 13 de febrero, miramos el santoral, hoy es San Benigno. Por delante, como siempre, dos intensas horas de programa en las que intentaremos resumirles, contarles toda la actualidad política nacional, pero también internacional. Estaremos muy pendientes de los últimos movimientos en Extremadura, en Aragón, y también de ese papel o no papel de Pedro Sánchez en el panorama internacional, que cada vez, como les contaba, está más solo. Pero también en el apartado internacional, muy pendientes de Donald Trump y esos últimos movimientos en leyes que tienen que ver con el medio ambiente. Les iremos ampliando toda esta información, les iremos contando todas las últimas horas que nos vayan surgiendo, pero para no perder más tiempo vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí, y como siempre está conmigo Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. De momento bien, podría haber estado mejor, si ayer hubiera pasado otra cosa distinta a la que pasó, que por cierto aprovecho para felicitarte porque no tú eres del Atlético. Y nos pasó por encima en 3/4 de hora, nos dejó para el arrastre, pero en fin, habrá que aprender. Pero a principios de marzo me lo dices, será mejor, bueno, no señal. sé, De momento un partido, queda otro. No es fácil recuperar eso. Pero en fin, yo iba por otro lado. Yo le preguntaría a Sánchez si se trata de joder al personal solo. ¿Por qué lo digo? Pues mira, porque ayer se bombardeó una central térmica más en España. Ya van 4 absolutamente desmanteladas y demolidas, y unas cuantas más en proceso de demolición, que son de 7 a 8. Pero además no es que solo sea ese, es que ahora mismo estamos, creo yo, en época de que el agua supera algún tipo de cosa y está arrasando situaciones de campo, etcétera. O sea, tenemos el agua desmadrada, pero es que se han desmontado, destruido o retirado 328 infraestructuras hídricas desde que está Pedro Sánchez. Pedro Sánchez destruye presas, claro, y no las construye. Destruye presas y destruye centrales. ¿Pero qué central térmica es esa? Ayer, pues ahora te lo diré, ayer es la de Compostilla 2. Lo que es interesante saber... ¿Y por qué la han destruido? Porque sobra, porque es... ¿Cómo que sobra? El plan es que España tiene que tener el apagado del carbón. Es una filosofía del Ministerio. Y el apagado del carbón quiere decir que las centrales térmicas que Alemania construye y que China no para de construir, en España no tiene que quedar ni las piedras. No fuera caso que otro gobierno se le ocurriera usarlo. Pero fijaos que este tío, podemos estar contentos, porque en la Renfe, en Adif no ha hecho eso. Simplemente no mantiene, pero no quita vías. Imaginaos que se le ocurriera para que pasen los caracoles que sobran las vías de tren, que sería una posibilidad. Y entonces nos deja todos siendo en burra. Qué genio eres, tío.
También con nosotros Esperanza Aguirre, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y José Tengo Ramón. que decir que he escuchado que el Atleti ha jugado el mejor primer tiempo de su historia. Entonces, consuélate, Francas. ¿Sabéis cómo se llama la siguiente borrasca? La de ahora. La que viene ahora. Ahora se llama Oriano, no sé qué. Se llamará Pedro porque le toca la P. ¡Pedro! Claro. ¿Se va a llamar Pedro? Se llama Pedro. Tocaba la P, ¿De pues ya verdad? está. Pedro, tienes borrasca ya, pasarás a la historia. José Ramón Fernández, que te he dejado a medias. Muy buenos Nada, días. ningún problema. Dado que estamos en la borrasca Nils, después de la N viene la O, pero Oriana a lo mejor no molaba, porque por Oriana Falachi, que es que pobrecita mía acertó. Bueno, pues Pedro. Una borrasca genuina. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Para un día que yo no iba a empezar hablando del tiempo, que luego se me echan todos encima de que siempre estoy dando noticias del tiempo, pero bueno... Me ha parecido relevante el dato, Sí, la verdad de que que nos sí. espera la borrasca Pedro. Déjame que entre esa borrasca en la península, que abriré con ello. Lo que sí que les voy a contar es un trágico suceso que ocurrió ayer en la provincia de Alicante, un incendio que se cobró la vida de 2 personas, 2 muertos, un herido grave y 40 desalojados por un incendio en un edificio en Javi. El incendio era extinguido a última hora de la tarde de ayer, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que se habría originado sobre las 4 de la tarde en un piso de cuya terraza salían, aseguran, llamas visibles. ¿Qué lo originó? ¿Qué es lo que lo originó? Todavía se están estudiando, se estaban analizando esas causas. Lo único que saben es que se generó demasiado humo, pero el origen todavía siguen estudiando bomberos y personas sobre el terreno, que, como decimos, tuvieron que desalojar a todos los vecinos de ese edificio. En total, 40 desalojados, que veremos a ver cuándo pueden volver a sus viviendas, porque están viendo cómo quedó completamente destrozado ese incendio, esa planta, ese piso. Y ahora vamos con una imagen curiosa que tiene que ver con Pedro Sánchez, y es un cambio en su foto de perfil en las redes sociales. Hasta ayer tenían la que están viendo, hasta febrero de 2026, y están viendo a Pedro Sánchez con la bandera de España y de la Unión Europea. Y desde hoy, otra foto, parece la misma, pero eso sí, retocada, y ha preferido quitar la bandera de España y la bandera de Europa. ¿Qué os parece? Dejadme ¿Habrá sido solo. consciente? No quiero respaldo. Aquí estoy yo frente al mundo. Esa es la imagen. Llama la Ese es atención que el mensaje. propio presidente de España quiera quitar esa bandera de España de su foto de perfil. Pero se ha puesto la corbata roja, que es la misma que se pone Trump, porque es el color de los republicanos. Es verdad. Porque el rojerío español, pues, no es nada. Bueno, ahí dejamos la curiosidad. Veremos ahora hasta dónde llega y si rectifica o no el presidente del gobierno y vuelve a apostar por esa bandera, al menos de España, ya no la de Europa, que igual sigue con esa pataleta con Meloni, pero España, que menos, que es el país al que representa. Abrimos página de elecciones autonómicas y vamos a hablar de las de Aragón, porque ayer el propio Óscar López, el ministro, tuvo unas palabras bastante desafortunadas, vamos a decirlo así, porque culpó directamente de haber perdido las elecciones en Aragón no a Pilar Alegría, sino a Lambán. Vean. El PSOE sigue sin hacer autocrítica tras los malos resultados de Pilar Alegría en Aragón. El partido ahora se dedica a buscar culpables y señala a Javier Lambán. Según Óscar López, el expresidente aragonés es el responsable de la situación del PSOE por no haber hecho una oposición eficaz a Jorge Azcón. Asegura incluso que Javier Lambán tenía argumentos que eran de derecha. Que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Estas palabras del ministro llegan después de que el PSOE haya sufrido en Aragón uno de los peores resultados de su historia en la comunidad. Y lejos de hacer autocrítica, los socialistas siguen firmes en su discurso. Creen que el problema no está en los candidatos ni en la corrupción que salpica al partido, sino en etapas anteriores con dirigentes incluso ya fallecidos. En el PP también crece el malestar ante los malos resultados. El partido ha perdido 2 diputados en las Cortes y ahora un audio de Jorge Azcón que ha salido a la luz ha revelado que los populares puede que no trabajaran lo suficiente. Para el líder del PP aragonés no se estaba haciendo todo lo que se podía hacer para ganar las elecciones y pedía a todos los cargos públicos que hicieran el último esfuerzo. Me dicen desde la sede que no todos los que
somos cargos públicos, hemos hecho el trabajo que se nos había pedido desde la campaña electoral. Así que os quiero pedir que hagamos un último esfuerzo. Es decir, durante estos últimos días hay que hacer el trabajo que toca. Y yo os pido de verdad que en el último sprint de la campaña mandemos los vídeos, hagamos las llamadas, movilicemos al voto, porque es verdad, es que el domingo nos jugamos muchísimo, nos jugamos Aragón, pero también nos jugamos un buen resultado en España. Así que todo el mundo a trabajar hasta el último minuto. Pues a las palabras del ministro Óscar López han sido muchos los socialistas que han salido, bueno, pues a mostrar ese desencanto, ese rechazo a esas palabras y más al tratarse de un fallecido como es Javier Lambán. Uno de los más críticos ha vuelto a ser Emiliano García Paje. Con la degradación a la que ha llegado la dinámica política hoy en España y particularmente la que vivimos en el ámbito de mi partido, ¿no? Es sobre todo muy triste, muy triste. Yo supongo que hoy, aunque sea ya con 24 horas de sufrimiento, pedirán disculpas, ¿no? Pedirán perdón, ¿no? La realidad es que no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona. Pues hasta ahora desconocemos si ha habido o no esas disculpas por parte de Óscar López. Francas. No parece, pero lo ha retratado bastante bien Emiliano, ¿eh? Por cierto, creo que hasta la propia ministra Alegre, no le han gustado las palabras, sí, pero yo no los llamo por su nombre ya. Creo que hasta a ella misma no le han gustado ese comentario y ha dicho algo. A ver, Óscar López, no sé si os acordáis, supongo que no, porque igual no se acuerda ni él. Fue candidato del PSOE, lo impuso Zapatero a Castilla y León. La leche que se pegó fue de tal calibre que duró nada. O sea, después de las elecciones lo devolvieron a los corrales. Lo digo para ir situando. A partir de ahí, eso es historia pura, ¿no? Del PSOE, que insisto que nadie habla. ¿Qué año fue eso? Pues no lo sé, estaba Zapatero. Tú que eres de la zona. ¿Del 4 al 11? Eso es, sí, sería por las elecciones del 8 no quizá. No sé, porque mi única referencia... ¿Del 7 o del 11? Pues serían las del 7. Sí. En fin, ahora ya veremos en Madrid qué va a pasar, pero creo que desde que lo pusieron de candidato, Isabel pues está más contenta que nunca, más ufana que nunca y vive mucho más feliz, a pesar de que no la dejen vivir ni mañana, ni tarde, ni noche. El comentario es miserable, yo no sé si Óscar López lo es. El comentario es asqueroso, yo no sé si Óscar López lo es. El comentario es vomitivo, no sé si Óscar López lo es. Pero el comentario sí lo es. Y más, no solamente por el comentario en sí, que ya de por sí las palabras son bastante fuertes, sino, como decimos, por tratarse de una persona fallecida. Al ser fallecido habría que añadir que el comentario es cobarde. No sé si Óscar López lo es. Es que yo he preguntado cuándo fue, porque este señor Óscar López le pidió a Villarejo que le diera datos de las saunas de... Sí. Fue mucho antes, fue con Zapatero lo que digo yo. Ya, pero él le pidió datos sobre las saunas y bueno, y si fue castigado a ir a Castilla y León por Zapatero, pues el venir a Madrid yo no creo que sea un premio para un socialista que se precia. Y a mí me parece que lo que ha dicho Óscar López de echarle la culpa a una persona que no se puede defender, como es Lambán, a mí me parece que es de vergüenza y que Óscar López, yo creo que sí es un miserable, fíjate. Y bueno, tendrá, ¿cómo es esto? A cada cerdo le llega su San Martín, pues le va a llegar. A ver, yo haría dos análisis sucesivos. El primero, el que se refiere al respeto debido a los muertos. Incluso aunque el muerto sea deleznable, que no es el caso, sino que Lambán parecía una persona equilibrada y sensata. Es decir, respeta a todos los muertos, más respeta a los tuyos por la cuenta que te trae, porque si no San Martín vendrá por ti. Y lo otro es que el argumentario que ha utilizado este caballero para denostar a su compañero muerto Lambán es que no estaba haciendo oposición y que utilizaba argumentos de derecha. Mire usted, el partido no está para hacer oposición, está para favorecer a la comunidad autónoma o al Estado o a la nación y luego para intentar ganar las elecciones y mantener su posición. Pero lo primero es el servicio público, no es el servicio a tu partido. Y luego si el argumento es de derecha o izquierda, bueno, todo eso depende del tiempo en que se haga, del enfoque que se realice. Pero es que realmente este hombre es una joya. Yo todavía recuerdo cómo no era capaz de contar hasta 3. Chico, déjalo.
Pero es que además lo ha dicho en el mismo día en el que el Partido Socialista ha votado la ley de multirreincidencia, que se ha hartado de decir que no la votaría porque era muy de derechas. En el mismo día dice Óscar López lo de Lambán. En fin, Sí, señor. qué joya. Rectificamos porque perdió las elecciones Óscar López en Castilla y León en mayo del 2011. Ese dato habíamos dicho 2008. ¿Y quién En el mandaba entonces? ¿Zapatero, no? ¿O no? En el En mayo mandaba todavía, sí, Rajoy ganó en el 20 que es cuando convocó, del 2011. Eso es. Cambiamos de comunidad autónoma y nos vamos a Extremadura porque allí las negociaciones entre Partido Popular y Vox parece que no están llegando a muy buen puerto, pero ayer era la propia Isabel Díaz Ayuso quien pedía a Vox que quien tenía que gobernar en Extremadura era la señora Guardiola. Nos quieren llevar a elecciones ahora en Extremadura. Yo lo único que les pido es que toda la lucha que llevamos emprendida el gobierno extremeño y el gobierno de la Comunidad de Madrid no lo boicoteen ni lo pongan otra vez en peligro por sus intereses. Me habla de quién nos escribe los discursos. ¿A quién se debe usted? Yo me debo a la Comunidad de Madrid, a esa región que ustedes querían eliminar porque no creen en las autonomías. Unas declaraciones a las que ha contestado directamente el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, que decía: en Extremadura quien convocó elecciones exclusivamente por su propio interés fue su amigo Guardiola. Quien ha boicoteado a los extremeños negándose a negociar unos presupuestos hace 3 meses fue su amiga Guardiola. Y quien nos va a llevar a unas terceras elecciones, como nos llevó a las segundas, es su amiga Guardiola. Y acaba con ese círculo. Esperanza, ¿qué está pasando en Extremadura para que...? Bueno, yo confío haya en tanto que rifirrafe? estas cuestiones de las negociaciones empiezan de una manera y acaban como tienen que acabar. O sea que yo estoy absolutamente convencida, porque además muchas de las cosas que Vox propone, y ayer lo ha dicho Guardiola, estamos de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la Agenda 2030, pues no, es que está destruyendo no solo España, sino todos los países de la Unión Europea. El Pacto Verde, pues yo como ganadera consorte que soy, estoy indignada con el Pacto Verde. Y por lo tanto, pues la señora Guardiola, yo estoy segura que llegará a un acuerdo con Vox, y si tiene que aceptar estas dos cosas que digo yo, pues yo personalmente yo me alegraré. Yo es que ya dije ayer lo que opinaba de esto. A mí me parece que el problema no va a ser pactar, que es posible que pacten, sino el problema será aguantar. Porque la señora Guardiola ideológicamente tiene que ver con el entorno del PP de Esperanza Aguirre como un huevo a una castaña. Es decir, no tiene nada que ver. Prueba de ello, por ejemplo, es una tontería, pero es una tontería que ha fichado, no sé si como número 2 o 3 o 4 de su candidatura a la Secretaría de Igualdad del PSOE de Castilla, de Extremadura. Entonces, yo no creo que llegue la señora declaraciones... Guardiola a permitir que pongan, lo digo por lo de igualdad, las matemáticas con enfoque de género. No, pero no tocará ninguna ley LGTBI, no tocará ningún tipo de entrada en los colegios. Y Vox hará no lo que tenga que hacer. La señora Guardiola, que como dice usted, posiblemente está dentro del Partido Popular, que no es una secta. Muy lejos. Más a la izquierda que yo. Yo creo que sabe perfectamente que como tenga que convocar otras elecciones, se la pega. Y se le acaba el... Ya. Yo creo, Pero ella ha sacado muy buen resultado, en eso tiene toda la razón, y por lo tanto, pues es la que tiene que gobernar. Pero es que nosotros no hemos tenido la mayoría absoluta que nos hubiera gustado tener, ni tampoco Vox tiene más de la mitad de los votos que tenemos. Por lo tanto, se tendrán que poner de acuerdo. Si ponerse de acuerdo no es tan difícil. Tienen que llegar a acuerdos en aquello que compartimos. Y compartimos cosas tan importantes como la unidad de España, la defensa de la propiedad, la defensa de la vida, y todo eso, y la defensa de la libertad, por supuesto. ¿Y por qué, Esperanza, ha sido relativamente fácil llegar a un acuerdo Vox y Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Todo hace indicar... en Murcia. Y en Murcia todo hace indicar que en Aragón la situación está mucho más plana, mucho más fácil, y sin embargo en Extremadura se están encontrando con ese escollo de María Guardiola. Bueno, María Guardiola, en fin, yo ya le dije en la anterior ocasión, ¿no? El año 23, que había que tener mucho cuidado con las consecuencias nacionales de las políticas regionales. Sí, sí. De hecho, Pedro Sánchez parece que de las pocas personas a las que admira
dentro del PSOE, ahí dentro del PP, esa María Guardiola, a la cual le ha hecho dicho varios eso? altares. No, lo digo yo, porque es que le Es regaló, interpretación propia, le regaló el Sanders. gobierno. O sea, María Guardiola es la principal responsable. Después Feijóo hizo lo que pudo para no perder comba. Pero la que abre la puerta a pegarse, no la leche porque gana las elecciones, pero sí no a no poder gobernar, porque las gana por poco, se llama María Guardiola. Cuando explicó a todo el mundo... Yo creo que hubo muchos, allí hubo... No, hombre, pero hay un asunto muy claro. Si yo digo que el señor que tengo aquí al lado es sucio, guarro, se pega ultraderecha, pedos, fascista, es impresentable, asqueroso, no sé qué. Y entonces y después más o menos me queda pactar con este. Pues Es le dices que era evidente que el broma y enemigo ya está, dice, hombre. pero ¿cómo van a pactar con este si es un tal? Claro, si es verdad. Bueno, de momento ayer María Guardiola ha hecho unas declaraciones han muy fundado. componedoras. Sí, han fundado. Así que dejémosla que siga por este camino. Pero por eso te decía, Habrá Esperanza, que el recibido problema una no será, llamada. que el problema no va a estar en pactar, probablemente. El problema será en que ¿cuál es María Guardiola? ¿La que hizo las declaraciones ayer o las que ha hecho las declaraciones siempre? María Guardiola Yo creo que es la otra. creo que tiene muy claro que no tiene que volver a convocar, que no puede, porque como lo haga O sea, que va a se tiene ver que muy mal. transvestir, como dicen ahora, Sí. en una cosa distinta. No se tiene que travestir, tiene que aceptar todas aquellas cuestiones que propone Vox, que no están en contra de nuestros principios, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Almaraz, que es un tema Por ejemplo, fundamental. pues, por ejemplo. Almaraz, Por pues ejemplo. Almaraz no se puede cerrar. Y lo digo, no soy extremeña, soy madrileña, pero es que a los madrileños necesitamos Alcaraz, porque todos los desarrollos de vivienda que se están haciendo ahora mismo no Almaraz no se tienen puede. garantía de poder tener energía por el cierre de Almaraz. Entonces yo creo que la señora Guardiola lo más importante que tiene que hacer es que Alcaraz no se cierre. Almaraz. Perdón, Almaraz. Es que Alcaraz... Es una cárcel. Y, Sí, perdón. Podría ser mal interpretado. Almaraz, sí. Yo creo que el problema, la enorme diferencia entre Valencia, Murcia y Extremadura está en los egos. Eso ocurre mucho, las personalidades de los individuos que se encuentran al frente de una organización y yo estoy aquí porque lo valgo y además tengo estos pensamientos y usted tiene que ceder porque yo tengo muchos votos. Vale, eso está muy bien. Usted tendrá que llegar a un acuerdo, ¿no le parece? Entonces, para llegar a un El otro acuerdo, día tendrá decía- usted que ceder ¿o qué? El otro día decía Tomás Gómez, que como alcalde de Parla fue luego el más votado de España en una gran ciudad. Y es un tipo que en la inteligente y equilibrado, en tengo la que decir. primera elección pues necesitaba pues muchísimos votos de otros partidos para poder gobernar, pero que en la segunda solo le faltaba uno y que la negociación fue igual de difícil. Porque si no, no Entonces, vas a es que, poder claro, montar gobierno. exactamente. Y en relación con las manifestaciones de la Presidente de la Comunidad de Madrid, cuando utiliza porque no va a plegarse a los intereses de otros. Ah, es que tú no tienes intereses, pero ¿tú de qué vas? ¿Es que crees que no entendemos lo que dices y cómo lo dices? Presidente, por favor. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero antes una propuesta muy interesante que nos llega desde el Club de Amigos. El próximo martes 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola, desde el medievo hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. Será a las 7:30 de la tarde con modalidad presencial u online. Para apuntarse o para pedir más información, llamen al 91 616 2464 o escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 12:25 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos con la exclusiva de OK Diario, y es que les comentábamos que el pasado lunes ya se había permitido esa libertad del ex jefe de ETA, Cherokee. Les permitía salir de prisión para supuestamente ir a trabajar, una liberación que queda en entredicho, pero hoy la exclusiva de OK Diario tiene que ver con el periodista Kake Minuesa, y es que ha estado directamente con él. Vamos a ver esa exclusiva y después vamos a comentar directamente con él cómo fue ese encuentro. Miquel, ¿quieres pedir perdón a las víctimas del terrorismo, Miquel? Miquel, tienes mi cámara, por si quieres arrepentirte.
Es ese. ¿Vienen a ver a Cherokee ustedes? No. Que si vienen a ver a Cherokee. Estamos en el barrio. Que no vienen a verle, que son del barrio. Es este. Claudio. Segunda pasada. Yo siempre cuento una historia. Es que acaba de decir, te han visto. ¿A mí? No, acaba de decir ella, le acaba de decir al que está el interlocutor, te han visto. No, es aquel. ¿Va a recibir a Cherokee o qué? No, a mí a nadie. No. ¿Tú vas a recibir? Sí, le voy a preguntar, porque es mi trabajo preguntarle. ¿A usted le importa que yo le pregunte? No, ahora usted es tu trabajo. Claro. ¿Y qué va a hacer usted? Ajá. Ver el espectáculo. Ah, ver el espectáculo. De hecho, me está grabando. Mikel Garigoitz Azpiazu, es decir, Cherokee, el etarra sanguinario, asesino, condenado a casi 400 años de prisión, está en la calle con un trabajo y 13 horas de lunes a viernes disfrutando de la libertad. ¿Creéis que tendrá la valentía de mirar a sus víctimas, a las víctimas del terrorismo, y decirles algo, tener unas palabras? ¿Creéis que tiene algún tipo de arrepentimiento para merecer esta libertad? Aquí está. Aquí está, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Mikel, ¿Te arrepientes de lo que hiciste? ¿quieres pedir perdón a las víctimas del terrorismo, Mikel? ¿Te arrepientes? Mikel, tienes mi cámara, por si quieres arrepentirte. Mikel, ¿no quieres hablar? ¿Tienes miedo a hablar? Yo pensaba que un jefe de ETA no tenía miedo. Mira, tienes mi cámara. ¿Quieres pedir perdón a las víctimas? Mira, ahí. ¿Qué te pasa? No tiene voz. ¿Te arrepientes? ¿Querrías decir algo? A las víctimas del terrorismo que te están escuchando ahora mismo, ¿qué les dirías? Pues nada, ahí le tenéis. 377 años, el ex jefe de ETA en Martutene disfrutando de la libertad, mientras los muertos y sus familiares tienen cadena perpetua de dolor. ¿Qué le parece a usted eso, señora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te has preguntado ya, no? Sí. ¿Y tú has puesto el paraguas? Ya estás contento, ¿no? Pues para hablarnos de esta exclusiva estamos con Kake Minoesa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí en casa, pues con la familia. Esperanza, guapa, ¿cómo estás? Bien, pero oye, ¿esta decisión no la puede revocar la Audiencia Nacional? Claro, la parte legal y Pero hay jurídica, alguien que lo tendrá que pedir. Hay alguien que, o sea, la Asociación de Víctimas lo tendría que pedir. Claro, esperábamos a que un juez dictaminara, pero hay que una decisión política y más desde la... Tomada por una concejal socialista. Claro, que dice, sal ya, la decisión del lo jurídico ya llegará, pero tú sal ya. Y aquí hay alguien que da un trabajo, hay un voluntariado, hay 13 horas. Nosotros lo que queríamos desde las 8 de la mañana era seguirle y ver dónde va, ver cuál es su vida, la vida de los... Porque ¿Dónde vida vive? Lo sabemos. ¿Eh? ¿Dónde vive? En la cárcel. Claro, él tiene que ir a dormir Claro. por la Ah, noche. dormir va a la cárcel. Sí, Claro, sale claro, a ese claro. permiso para trabajar y vuelve por la noche. 13 horas. Si no gasta en vivienda, eso también Claro, está bueno. y claro, no es que sean muy inteligentes, porque ya el que ha leído Patria o el que ha visto los reportajes que le hemos hecho al carnicero de Mondragón, sabemos que no es el más listo del barrio el que coge la pistola, ¿no? Pero son profesionales de lo suyo y saben despistar. Han despistado al mundo, a la ABC, a Televisión Española, la pobre Televisión Española que no se atrevía a preguntar el otro día, porque es que te impone, porque es un asesino sanguinario. Y entonces nos despistan a las 8 de la mañana. Nos despistan a las 8 de la mañana y lo que habéis visto después es lo que ocurre a las 9 de la noche, que ella le esperamos, ella le avisan. Ves que todavía hay gente que aplaude a los asesinos, les protege a los asesinos, pone un paraguas, impiden, y luego el conductor, el de los dos pendientes, que te impide entrar ahí. Bueno, ¿qué hicimos en esas 13 horas? Pues esto no lo sabe nadie todavía, pero hemos ido a Francia y hemos encontrado a Josu Ternera, Esperanza, que está en busca y captura desde diciembre. Tuvo una entrevista con un periodista que podría haberle ayudado, pero Josu Ternera... ¿Y lo has encontrado tú? O sea, la Lo he policía encontrado nuestra yo. no Y te digo busca. dónde está, en Anglet, en Francia, y te lo digo en un reportaje que se va a publicar pues mañana en OK Diario. Y si yo puedo ir y preguntar a los vecinos, ¿aquí está Josu Ternera? Y me dicen, sí, claro, vive ahí. Pero es que estuvo aquí hace 3 días. Llegamos allí, sale humo de la chimenea.
Josu Ternera, en Busca y Captura, lo localiza este humilde periodista con una cámara y no puede la gente de Marlaska encarcelar al que está en Busca y Captura. Pero que hay comida, que hay una moto, que está la matrícula de la moto, que hay objetos, que te digo que sale humo. Y un vecino nos dice que hace 3 días estuvo ahí y el otro vecino dice, sí, claro, Josu Ternera vive aquí. Y usted sabe que es un terrorista, asesino, que ha matado a niños, que... No, bueno... yo no pregunto a mis vecinos, tal cual. Pero vamos, vive en un lugar de lujo, con chalets, en un sitio tranquilo, y esto es lo que hicimos hasta que volvimos por la noche. Y por la noche nos encontramos con Cherokee, que como veis, esta gente... ¿Con Cherokee en Francia? No, cuando volvimos de Francia, a las 8 de la noche me encuentro con la escena que habéis visto. Y dirás... te mira a la cara, como cuando yo le dije, mírame a los ojos al carnicero Mondragón y dime que no te arrepientes, porque uno que es católico, pues busca la empatía, de verdad tú has matado y no te arrepientes, o sea, uno, y no, este no mira, este es un soldado, te evita, te mira por encima y este no tiene ningún tipo es un psicópata, es un asesino. Y dices tú, pero si ha firmado una carta de arrepentimiento, pues no la vemos, porque el que habla de fondo es Chapu, no sé si os suena, de Onda Cero. Dice, ¿te arrepientes? Entonces, ¿te arrepientes? ¿Y qué le dirías a las víctimas? A ninguna de las dos preguntas responde. Y esto está sucediendo, pues eso. Y la carta de arrepentimiento me parece que es muy genérica. Y, bueno, a quien pueda interesar, es eso. Es tipo, y tú firmas y ya está. Si eso en su día a mí me lo dijo la hermana de Gregorio Ordóñez, ¿no? que se encuentra con Valentín Lasarte y dice, bueno, pues si tú has matado a mi hermano, ¿con quién había ahí? Y dice, no me acuerdo. O sea, que es todo mentira, ¿no? Entonces, pues estamos sufriendo en la calle a los terroristas cada día más en la calle y con el miedo de las víctimas que se revictimizan, porque claro, todo esto es una ofensa. A cada uno que le llega el reportaje, tú sabes lo que me escriben, esto es un dolor, esto es un horror. Las víctimas del terrorismo persiguen a Josu Ternera. Vamos a ver, el problema no es solo ese, el problema es que son ellos los que están gobernando en España. Claro. Porque ahora estamos pidiendo en la Unión Europea que deje de ser organización terrorista ETA, porque se lo ha mandado Bildu, y esto es una de las condiciones del pacto. Y la otra, pues ya sabemos lo que es, que salgan todos de las cárceles y que haya votado o que haya tomado esta decisión una concejal del Partido Socialista Obrero Español que ha tenido... Consejera, no concejal. Consejera. Sí, la consejera de Justicia. La consejera de Justicia, que la habrán nombrado justamente para esto, claro. Esa es la orden que tiene. Claro, ¿os acordáis cuando fui a ver a Iceta y dije, señor Iceta, que daban las competencias y acto seguido 5 erchainas me golpean durante 100 metros porque estaban entregando las competencias de las cárceles? Esto es lo que han entregado. Etarras a la calle. Pero claro, esto que lo sabemos, tenemos que mostrarlo, porque los grandes medios de comunicación no lo cuentan. Te sacan la salida y hay a lo mejor algún gran medio, porque claro, vas allí y te lo cuentan, que llaman desde Madrid y dicen, no vayas, no lo grabes y no lo cuentes. La noticia ya fue. ¿Por qué? Pues porque, claro, esos grandes medios reciben mucho dinero del gobierno que tiene un socio preferente. No vayas, no lo grabes, déjalo ir. La pauta, como dice mi ley, que hay que acabar con la pauta. Pero Josu Ternera, que en Busca y Captura, que yo no te digo que el periodista de la dirección, bueno, por lo menos que le pregunten, pero si yo le he encontrado, que le hemos dejado hasta una pulsera de la Guardia Civil en la puerta, a Josu para cuando llegue, o sea, ya al final haces... Pero es terrible, porque tú vas allí y los cubos de basura pone País Vasco francés. Es que estamos locos. Es que una vez se enfadaron en una presentación, Esperanza, ya sabes que yo soy políticamente incorrecto. Y yo también. Entonces, por eso nos queremos tanto. Entonces, en un evento que presentaba de las víctimas estaba el embajador de Francia. Y yo dije, señor embajador, qué bueno es tenerle aquí apoyando a las víctimas del terrorismo, porque sabemos que Francia tenía como presos políticos, y les consideraba exiliados, y presos políticos a los etarras hasta 1983. Es de agradecer que usted... Claro, ya no me llamaron para presentar más ese evento, ¿no? Pero es que esto hay que decirlo, y como no lo dicen los demás, y es denuncia social, hoy estamos hablando y dándole voz a los que han matado a este hijo de Sánchez. O sea, esta gente ha hecho mucho mal, y lo que nos están diciendo es que estuvo bien. Los que están con el paraguas ahí están aplaudiendo. Entonces es de locos. Bueno, no solo eso, si es que tienen muchos votos en el País Vasco. No, mayoría. ¿Sabes quién es Maite Azpurúa, no? Tú también. No.
Maite Zuturuga es la portavoz de Bildu en el Parlamento. Sí, Merche. El Congreso. Merche. Ah, sí, ¿Qué dijo ayer? Que vale más su voto que el del PP. Y es que es verdad. Es que es verdad. Que gobierna más. Tristemente No es que verdad. vale más. Que pesa más en España, Sí, sí, que sí. gobierna más en España su voto que el del partido mayoritario de la oposición, que es el PP. Pero ya Pues lo yo en dijo eso ella. estoy de acuerdo con ella. Sí, sí, es que Absolutamente. Gracias a Sánchez. Pero es lo que decía Claro. Julio Ariza esta mañana cuando me ha llamado, vente por favor, porque esto hay que mostrarlo y te vamos a apoyar y ponemos OK Diario y tal. Y digo, es que claro, los socios preferentes. ¿Sabéis con quién también hemos paseado por Bilbao? Con Glena Cabello, la hermana del asesino Diosdado Cabello. Tiene la sede de Venezuela, del consulado, enfrente de la de Bildu. Que lo primero que hizo cuando los dos españoles aquellos borroquillas que ahora han salido y no dan declaraciones, lo primero que hice fue ir a la sede de Bildu a informarles a ellos. Oye, los vuestros se han metido en un lío. Vale, que no han salido en ningún sitio. ¿Por qué? Bueno, pues también ese es otro reportaje. Bueno, ¿No, pues ¿No eran turistas esos? Sí, turistas. ¿No? Sí, político no era. Lo que estaban haciendo ahí con esmeraldas y sin guía y pasando con el barco y la frontera. No sé si se llama esmeraldas o cómo se llama, pero bueno, que hablen ellos. ¿Cómo esmeraldas? Que hablen ellos. Porque les secuestraron a ellos. ¿Por qué no dan declaraciones? Porque el gobierno, amigo Es que no del entiendo chavismo, nada. ¿A quién han tampoco. secuestrado? a dos españoles, Hace un año. un año y medio, después de que yo, gracias a Dios, pudiera salir, a los 2 Claro. días ¿Salir de dónde? De de la Venezuela, cárcel en de las Venezuela. elecciones de Venezuela, donde me secuestraron. Fui a contarlo con María Corina, con Juan Pablo Guanipa, me secuestran y 2 días y me paso muchas horas en el aeropuerto y mal, todo mal. Un día te lo cuento. Oye, y ese otro momento. Guanipa ahora lo han vuelto a meter en la Y cárcel. la han vuelto a ¿no? meter, este que me protegía a mí y que fue el que dio la orden de han secuestrado a Caque. Bueno, pues la hermana de Diosdado Cabello, el asesino, porque es un asesino y narcotraficante, el de los cártel de los soles, está de cónsul en Bilbao. Y no solo nos acercamos a preguntarle, sino que llama a 2 chavistas que se identifican como chavistas y que nos pegan. No te preocupes que eso se va a acabar. Sí, eso Se sería, va a acabar. Esa es mi Se está esperanza. acabando ya. Esa es mi esperanza. Han que puesto se a acabe una ya. embajadora ahí en Caracas que yo creo que les está poniendo pie en pared. Bueno, y esto es con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Esta es la realidad de nuestro día a día de los socios preferentes, etarras, chavistas. Entonces, claro, la gente luego dicen, joder, es que la gente vota en Aragón, votan a Vox. Es que, pues, ¿cómo no van a votar a Vox? Es que, claro, dices, ¿cómo no van a votar? Pero vamos a ver que el Partido Popular está totalmente en contra de eso. Sí. Y hemos felicitado a María Corina. O sea que... Que Katy, sí. nos decías mientras veíamos el vídeo en exclusiva de OK Diario que nos fijásemos en la matrícula y que nos fijásemos en ese hombre. Sobre ese hombre, ¿qué información tenemos? ¿Quién era ese señor que estaba tan preocupado porque no le grabaseis y que además os estaba grabando a vosotros mientras realizabais vuestro trabajo? Claro, lo que nosotros pudimos comprobar, porque claro, tú cuando localizas a esto, al final tiene que haber un equipo que vaya a la sede del cónsul de Venezuela 3 días y tal. Esto, pues, al final es un dispositivo que los grandes medios no quieren porque les molesta. Pero nosotros conseguimos por enterarnos de dónde viene el coche. El coche es un alquilado, un Europcar, unos de esos en Vitoria. Y esto es en Martutene, San Sebastián. Y él llega antes de las 8. Identifica a los periodistas que llama por teléfono. Pasa las matrículas de los coches que vamos. Entonces, bueno, pues nosotros también sabemos hacer contraespionaje. También sabemos quién eres tú, también sabemos quién es el de los pendientes, también sabemos ¿Quién dónde es estás. el de los pendientes? Pues no te lo puedo decir, Esperanza. Pero lo sabes. Vamos, que nosotros Pero lo también sabes. jugamos. Ah, bueno, vale. Y sabemos dónde está Josu Ternera y lo mostramos y ya hay quien nos dice, bueno, pues si le está buscando contra la ley, Pues hay que decirle a OK Diario que tiene que presionar para que la Audiencia Nacional, que se formó para poder luchar contra el terrorismo y no tener que juzgarles en su propia demarcación, tiene que echar atrás esta decisión de soltar a Cherokee, en mi opinión. Claro, pero si es que ya hay 112 en esta situación. Sí. Es que Ya, pero bueno, lo de IZ fue presupuestos por presos. Es alfombra roja. Ya, se dijo eso. Pero sí. era acercamiento. Y aquí hemos pasado del acercamiento al tercer grado. Y eso es lo que no puede ser. Además, fíjate, presuntamente se le imputan 20 asesinatos. Si fue el dirigente, pues muchos más. Luego, bueno, no, en Francia Pero mató... cuando hablan de eso, hablan de intentos de asesinato. Sí. Pero bueno, uno que ha sido jefe, tú imagínate
los que habrá de verdad. Pero es que si has matado a 20, has cumplido 18 años, ¿eso qué es? Menos de un año, ¿no? O sea, yo soy de letras, pero entiéndeme. No, un poco más de un año. Entiéndeme. Si No, son ha matado 20 y 20. 18 años, Entiéndeme. un poco menos de un año por Por muerte. asesinato. O sea, qué locura Ya, pero es esta. aquí hay un límite, porque tenemos la prisión, como se dice, para siempre, que solo puede durar Sí, 40 sí, años. sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí, sí. que Sí, sí, 400 no va a cumplir, Permanente porque entre otras revisable. Sí, cosas... bueno, la derogación de la doctrina Parot, año 2013, también hablamos de esto, ¿no? Que se había llegado a esto y esa derogación que venía de tal, bueno, pues eso provocó que 60 etarras salieran a la calle, que Cherokee, que todos, que Cherokee, que Kubati, y les tienes a todos. Claro, en esa sociedad en la que has expulsado a 200.000 personas, en esa sociedad en la que no puedes ir, en la que en los mítines de Aragón que estaban cerca de Navarra y Aragón, la gente no puede sacar una bandera de España y se va a los mítines a Aragón. Entonces, claro, que asumamos eso es muy triste. Entonces, bueno, pues hay sitios en los que aquí, en OK Diario, pues se sigue dando la batalla y yo, pues encantado. Pues venga, hay que felicitar a Eduardo Inda Ya. y a mi amiga la CEO y Pero- decirle que pero hay que dile, exigir por Caque, a la por Caque. Audiencia Nacional que, en vista de que Caque Claro. ha descubierto no solamente dónde está Josu Ternera, que eso es para recao para Marlaska, pero para la Audiencia, que esto no puede seguir así. Kaki, ¿qué más sabemos de Cherokee? Sabemos que sale a las 8 de la mañana, que tiene que regresar a las 9 de la noche, que tiene esas 13 horas no va a estar trabajando. ¿Dónde está trabajando? ¿Qué hace el resto Claro, del día? ¿Quién le eso cubre? es lo que está tratando de mostrar El Mundo, Televisión Española y todos los medios de comunicación, pero que ya te digo que no es el más listo del pueblo el que coge las armas, pero su oficio es despistar. Su oficio es... ¿Y cómo despista? Pues que tú le sigues con el coche y no le puedes encontrar. Y paran en una gasolinera. Y baja un tío de una gasolinera del coche y te dice, ¿qué haces? Y entonces, pues bueno, los periodistas... entonces, claro, hay que hacer contraespionaje. Hay que ir con otros coches y lo mostraremos, porque no se puede ocultar. No lo pueden ocultar mucho tiempo, porque alguien tiene que estar contratando Y claro, ese voluntariado. es lo que han dicho, que el que ha contratado a alguien, pero igual no la ha contratado de boquilla y no va ni un puto Bueno, minuto. pero claro, No. hasta ahora nos han despistado. Yo no sé si a lo largo Hasta del el fin de PSOE sabe semana hacer eso, de veremos a contratar y alguien no que ir. lo haya conseguido. No lo sé. Sé Si que... el PSOE lo hace, imagínate lo que puede hacer Bildu. Claro. Esta gente. Y los cojones, con perdón, de una empresa que dice, sí, contrato a Cherokee. ¿Qué pasa? O sea, que hay miedo por vamos apoyar a ver, una cadena como esta. pero si condenados por terrorismo aparecen en las listas electorales, que Claro. contratar a uno, dirá, además uy, parece es que no es que una empresa, nuestro sino sistema penitenciario requiere algo que solidario. se vayan a, ¿cómo se dice eso? Sí, Lo que se ha dicho es que rehabiliten. es algo solidario. De voluntariado, ¿no? Sí, o sea que puede Bueno. ser la Cruz Roja mismo. Porque Bueno. Cáritas de la zona no sabemos. Pues, No te choque. Cáritas, ¿os acordáis de la... ¿Cómo se llamaba esta que asesinaba a los guardias civiles, los conquistaba, se los ligaba, que era... Una que era chica. Muy bella, como le... Así sí, los ojos de tigresa, la tigresa. La tigresa, yo he visto fotos de ella trabajando. Tú imagínate que te date un ataque y vienen de urgencias, te aparece la ambulancia y la que te asiste es la tigresa. Es que te da un ataque y te mueres, ¿sabes? Pues ahí les están colocando, ¿eh? Tú dile ahora a cualquier español que está buscando trabajo que si hubiera matado le hubieran conseguido trabajo, voluntariado y pensión completa. Es que es acojonante. Pero bueno, lo hemos mostrado otra vez. Kaki, hemos dicho que mañana tenemos una nueva entrega. A través de OK Diario tenemos otra Josu exclusiva. Ternera. ¿Y tienes pensado volver para seguir investigando? Eso no se dice, no se avisa, ¿verdad, Esperanza? Pues claro que vamos a ir. Y además, igual que ellos nos tienen localizados a nosotros, nosotros también a ellos. Y no pasa nada. Y tú me tienes localizado a mí, pero yo te estoy grabando a ti. Y luego es verdad que cuando estuvimos con la hermana de Diosdado Cabello, como es cónsul, pues llamó a la Archancha, imagínate la que se armó ahí, protegiendo a los que nos estaban pegando. Bueno, una locura. Pero dices tú, ¿a mí me conviene eso? No, porque la Archancha al final les llaman, ¿no? Pero ha cambiado, eso tiene que cambiar. Por eso tiene que cambiar y ellos... en Dudo lo mucho personal- que siga de consulesa esta señora. No, claro, es que Diosdado A lo mejor Cabello... Diosdado se ha pasado al otro lado. No me Diosdado ha chocaría. traicionado a los suyos desde el primer momento. Por eso. Cuando está María Corina en Estados Unidos, claro, porque venimos de ahí, Esperanza, es que me he colado en el régimen de Diosdado. Ya luego te lo cuento tomando una Coca-Cola si quieres. Diosdado, cuando le están entrevistando Trump a María Corina, el
el de la CIA le están dando un premio, una semana después de que entraran con los helicópteros, le están dando un premio y está reunido Delcy, su hermano y Diosdado Cabello en la misma mesa con la CIA. Ahí es donde se dan cuenta de Caracas. Sí, de que no va a dar un golpe de Estado y de que va a seguir la orden. Él puede poner caras y burlarse de Juan Pablo Guanipa en su programa con el mazo dando, pero no, o sea, él tiene los días contados. A mí me gustaría que desapareciera, que fuera al infierno, que estuviera con Maduro Eso en la puedes cárcel. estar seguro que irá al infierno. Sí, porque depende de gente más seria eso. Y entonces la hermana, que cuando se llevaron a Trump, estaba en Bilbao con una camisa chavista, cogiendo el micro, pues ya va con miedo, ya no quiere hablar. ¿A que ya no se pone camisa chavista? Ya no se pone Ahora va camisa con esta vasca, claro. con la típica... Y dentro cosa de nada- con un paraguas dándome verde y paraguazos a roja. mí. Dentro de nada la verás en San Petersburgo, en una de las casas más bonitas del mundo. Ya ¿Ah, verás. sí? Yo creo que sí. ¿San Petersburgo? ¿Por qué? Pues Espera. porque no puede estar en Bilbao ni en Caracas, Ah, vale. creo Vale, yo. vale. Pero vamos, Pues, esto Kake, es especulación. muchísimas gracias por estar aquí Gracias con a vosotros por nosotros. darme voz. Oye, darle un beso a Alba, de De tu verdad, parte ¿no? se la damos. Le enviamos un beso a Alba. ¿Qué le pasa? Pues Que ha sido mamá. Está de Ah, Pues bueno. que claro, estamos Por en una, una empresa, vaya su- en una empresa que apoya a la familia, que apoya Exacto. la natalidad, ¿no? Y esta chica está aquí porque la otra está con el bebé. Efectivamente, Está pero bebeando. pronto vuelve Alba y recupera el trono de aquí de Dando Caña. No, pero yo te veo a ti en los reportajes, o sea que no pasa nada, nos veremos. Kake, muchísimas gracias. gracias por tu gran trabajo Faltaría y más. gracias por venirnoslo a contar. Ya sabes, esta es tu casa para que cuando quieras vengas y nos cuentes ese trabajo tan minucioso y tan importante que haces para todos nosotros. Gracias, que Dios os bendiga. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí analizando toda la actualidad. 1:10 del mediodía, seguimos en directo y vamos a hablar de esa ley que se aprobó ayer en el Congreso, la ley de multirreincidencia, que ya saben, salió adelante con los votos a favor del Partido Popular, de Vox, del Partido Socialista y de Junts. Vamos a resumir en qué consiste esta ley. El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, con mayoría absoluta gracias a los votos del Partido Popular, Vox, PNV, UPN y el PSOE, es decir, los socialistas y toda la derecha. ¿Pero en qué consiste esta reforma? Pues principalmente en agravar la multirreincidencia con penas de cárcel. Por ejemplo, los robos de menos de 400 euros, por los que antes no se iba a prisión, podrán ser castigados ahora con penas de hasta 3 años. También habrá cárcel para quienes roben móviles u otros aparatos informáticos con datos personales. Otro de los puntos destacados es que se podrá prohibir a los delincuentes acudir a determinados lugares, barrios, municipios o provincias. Porque es muy buena noticia que hoy se ha aprobado esta ley contra los ladrones multirreincidentes. Lo es porque los ladrones que campan por Cataluña robando y espantando día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra gente mayor, a los agricultores y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta pero ya no saldrán. Ya no surtirán. Esto a los socios del gobierno no les ha gustado nada. Piensan que esta ley es clasista y racista. No compartimos, es el tufillo racista que tiene. Pero esto es lo que dicen desde el PSOE. No tienen razón y cada uno tiene sus posturas. Yo creo que es negar pues, una demanda histórica que, pues, en este caso, como os decía, los alcaldes, que son los que están a pie de calle en Cataluña, pues vienen reclamando. Y nosotros defendemos que la política de seguridad no sea una política de derechas exclusivamente. Curiosamente, esta reforma del Código Penal ha estado paralizada. Fue registrada por los de Puigdemont en 2024 y ahora se entiende como un guiño del gobierno para recomponer las relaciones rotas con los separatistas y sus 7 diputados en el Congreso, de los que depende el gobierno de Pedro Sánchez. Y ojo, porque a raíz de esta aprobación de esta ley, Junts planea expulsar de Cataluña a los multirreincidentes cuando tenga las competencias. Los separatistas catalanes se remiten a esa ley, a la 4/2000, para complementar la nueva norma sobre la multirreincidencia aprobada, como decíamos, ayer en el Congreso de los Diputados con el apoyo del Partido Socialista, Junts, Vox y Partido Popular. Francas. Es una tomadura de pelo. Y cuando se dice, no sé quién ha dicho que entrarán por una puerta, le digo yo, y saldrán por la misma. Y al mismo tiempo que el año anterior. ¿Por qué? Porque para que se aplique la ley tiene que haber 3 condenas firmes. No sirve 3 detenciones, son 3 condenas firmes. A la tercera condena firme se aplica la ley de multirreincidencia. Pero si para un juicio de una cosa leve se dura meses y meses y meses,
Imaginaos el tiempo que pasará entre que un señor sea detenido, le suelten, le llamen para el juicio se produzca, se condene, en medio puede haber robado todo lo que nos ha escrito y más. Y solo cuando haya 3 condenas firmes por delitos menores, 3 condenas firmes, se aplicará la ley de multirreincidencia. Con lo cual, han hecho un pan como unas tortas. O se consigue que eso parezca en las multas de tráfico, que entras en una furgoneta y te sale el día del juicio, o no tienes ningún futuro. De todos modos, la ley contempla 3 cosas. O sea, la primera es esa, la otra es la de los móviles, que entonces si robas muchos móviles, te pueden decir que no entres nunca más en el Corte Inglés. O en el sitio esto, sí, en la zona donde robas, o sea, está prohibido y eso parece que a veces es eficaz, que te prohíban esto. ¿Cómo te lo prohíben? Pues te lo prohíben. Si te pillan ahí, te darán 2 coscorrones en vez de 1, supongo. Y lo tercero, que parece que es lo más interesante, es que ha cambiado el tema de la gente que da gasolina a las narcolanchas. Eso también está en este tema, aunque no lo parezca. Entonces parece que eso ahora es un delito y hasta ahora era un cachondeo. Las barcas esas que van con gasolina y le dan a la narcolancha gasolina para que siga viniendo, pues estos les aplican cierto parecido a ser los que llevan droga, a tráfico de pero drogas. también será con sentencia firme. Esto puede ser que también, ya no lo sé porque no he llegado tanto, porque con el otro ya me he quedado de piedra. O sea, cuando he oído que decían sentencia firme y algún periodista decía... 3 sentencias firmes, sí, o sea, pero que te pueden detener 12 veces y da lo mismo. Tú acuerdas de que Albiol se quejaba de que en Badalona dice, este tío ha entrado aquí 45 veces y ha salido 45 veces y se va a ir, bueno, pues va a salir a 46, la 47, la 48, porque hasta que no 3 sentencias firmes, el tío hará lo mismo, que es entrar, hacer la Guardia Civil así, o la policía, y otra cosa mariposa. Con lo cual creo que nos han tomado. Es que esto es absurdo, porque le llaman multirreincidencia, pero lo que tenía que estar penado es la reincidencia. Claro, sí. Si ya has cometido un delito y te han condenado... ¿Y sin condena? No, yo creo que tiene que haber condena porque creo en la presunción de inocencia. Pero con una condena, como vuelvas otra vez a repetirlo... Si yo te pillo robando y te pillo otra vez robando... Es que reincides en el robo. Sí, pero entonces, es que le llaman multi. Ya, pero yo no sé si esto quiere decir que no te puedo poner prisión provisional. Pero eso ya es un delito distinto que no que te haya pillado una vez. Con lo cual te tendré que acusar de otra cosa. Pues ahora no podré acusar de otra cosa hasta que haya 3 sentencias por el mismo delito o parecido. Pero tú sabes lo que es una sentencia. Por el mismo delito o parecido. Esto es un trasunto pálido de lo que hizo el alcalde Giuliani en Nueva York hace algunos lustros, señor ministro, lustros, 5 años. En aquel caso, a partir de la segunda te estaban vigilando estrechamente y a partir de la tercera ibas para adentro directamente. O sea, de la tercera, detención, no la tercera condena. Detención. Y entonces bajó el crimen en Nueva York de una manera espectacular, simplemente porque bastaba con aplicar no ya la norma, que la adaptaron, sino el sentido común. Oiga, usted es un sinvergüenza, usted no puede estar en la calle junto con el resto de la población que cumple la ley. A la trena. Funcionó como un reloj. Esto no, esto es otro trasunto de lo que decimos en español, echa la ley, echa la trampa. No, bueno, lo que decía la gente que sabe de esto es que si no hay suficiente capacidad judicial para actuar, pues no sirve para nada. Ahora, si hubiera suficiente capacidad judicial para actuar, sí serviría, porque en el momento que detienes un señor, en Estados Unidos parece que cuando detienen un tío, pasa directamente, o sea, no sale hasta que pasa por la habitación del lado, que está el juez, el abogado de oficio y el caso tal, Nueva York contra no sé quién. Pero aquí, échale un galgo. Bueno, pero independientemente de que sirva para poco esta ley, como estamos contando, sí que llama la atención que el Partido Socialista ha votado a favor. Es un saltillo, sí. Veremos a ver el recorrido que tiene, pero... Políticamente lo que se ha visto es que Junts, de la misma manera que la Merche Azpirúa, o como se llame, a los otros les hace bailar por donde sea, Junts de vez en cuando hace bailar a Sánchez por donde sea, porque ha bailado por un sitio que no le ha gustado nada ni a Sánchez ni a sus colegas. Eso es. Bueno, ahora van a por el tema de la ocupación, que es más seria, a ver si consiguen eso, que igual es más eficaz, porque con esto... Turno para hablar, cambiamos completamente de tema porque vamos a hablar con el club de amigos que seguro que nos trae mejores noticias.
Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra amiga Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, Natalia. Yo sí creo en la reincidencia, porque la gente que se ha dado de baja en el Club de Amigos, creo y les deseo que vuelvan a darse de alta en el Club de Amigos. Hay muchísima gente que, bueno, que por motivos económicos a lo mejor no se lo puede permitir o no se lo podía permitir antes, pero decirles que el Club de Amigos, la cuota la eligen ustedes, ya que ustedes nos ayudan a seguir, a que este medio de comunicación sea cada vez más... Sánchez por donde sea, porque ha bailado por un sitio que no le ha gustado nada ni a Sánchez ni a sus colegas. Eso es. Bueno, ahora van a por el tema de la ocupación, que es más seria, a ver si consiguen eso, que igual es más eficaz, porque con esto... Turno para hablar, cambiamos completamente de tema porque vamos a hablar con el Club de Amigos, que seguro que nos trae mejores noticias. Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra amiga Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, Natalia. Yo sí creo en la reincidencia, porque la gente que se ha dado de baja en el Club de Amigos, creo y les deseo que vuelvan a darse de alta en el Club de Amigos. Hay muchísima gente que, bueno, que por motivos económicos a lo mejor no se lo puede permitir o no se lo podía permitir antes, pero decirles que el Club de Amigos, la cuota la eligen ustedes, ya que ustedes nos ayudan a seguir, a que este medio de comunicación sea cada vez más fuerte, a que seamos, bueno, pues ya un proyecto muy especial en este panorama de Telepedros, en estos medios de comunicación cada vez, bueno, pues más manipulados, más que ya no sabemos la gente qué se cree, qué no se cree. Bueno, pues el Toro Televisión es algo imprescindible para todas aquellas personas que tenemos ese pensamiento crítico, que todavía seguimos defendiendo la libertad de expresión, que sobre todo queremos que las noticias sean veraces. Entonces, a todas aquellas personas que creen como nosotros, que sienten como nosotros, que sobre todo pues tenemos estos principios y estos valores iguales, les animo a apoyar a esta casa. Decía antes cómo, haciéndose socio del Club de Amigos, que la cuota la eligen ustedes en función de lo que estimen oportuno, en función de lo que bueno, su economía le permita, en lo que estimen ellos que consideren que pueden ayudar a esta casa. También se pueden hacer a través de donaciones. Hay gente que no se quiere comprometer a una recurrencia, que no se quiere comprometer a una cuota. Pues cada uno, cuando pueda, pues lo hace con la cuantía que quieran. Y sobre todo esas dos opciones desgravan en la declaración de la renta, que los primeros 250 euros pues se desgravan el 80%, que son casi 200 euros que, quieras que no, pues antes de que se lo quede el Estado, pues nosotros a través de la Fundación pues se lo pueden ustedes deducir en su declaración de la renta. Tenemos actividades también, muchas actividades en el Club de Amigos. La más cercana es el próximo martes, día 17, que hablaremos sobre la historia y la evolución de la leyenda negra, porque también desde el Club de Amigos seguimos apostando por nuestra historia, seguimos apostando y defendiendo lo que fue y sobre todo informando, porque ya es que hasta los libros de texto ya desaparecen, lo que es la realidad de nuestra historia. De hecho, hay mucha gente que nos pide las grabaciones, porque todas las conferencias y todos los actos que se llevan a cabo en el Club de Amigos son grabados y la gente puede pedir esas grabaciones para enseñárselo a sus nietos, para enseñárselo a sus hijos. Entonces, desde aquí, darles las gracias a todas aquellas personas que se acercan al Club de Amigos, ya sea pues para informarse de cómo darse de alta, de cómo hacer esa donación o para venir a nuestras actividades. Desde aquí, que gracias. Animo a que lo sigan haciendo, a que nos llamen al teléfono que aparece en pantalla, al 916162464, o nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. También decir que todas nuestras actividades son de forma presencial y online. Para los que no hace falta que tengan que venir solo de presencial, porque además nos siguen desde Nueva York, desde Francia, desde Alemania, desde Londres, o sea que desde aquí, gracias. Me reñía Esperanza de manera cariñosa porque decíamos presencial, pero no decimos dónde es. Ah, es verdad, es verdad. Pues es en nuestra sede del Club de Amigos, que está aquí en la calle Modesto La Fuente, que en el número 42. 42, eso es, aquí pueden venir. ¿Un fichaje para el Club de Amigos nos vendría bien? Sí, luego hablamos, claro, Esperanza, luego hablamos. Nosotros encantados. Paula, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros y a todas las personas que nos llaman y hacen posible que esta televisión siga hacia adelante. Hablamos ahora de otro tema importante. Ya saben, teníamos ayer una cita muy importante en el Tribunal Supremo con tres personajes claves. Por un lado estaba Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. Vamos a intentar resumirles lo que dio de sí esta cita.
Por primera vez vemos esta imagen. José Luis Ábalos y Koldo García sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Las caras lo dicen todo. Gesto serio, Koldo cubriéndose el rostro en todo momento. Ábalos incluso ha tenido tiempo para examinar el techo de la sala y hasta para cerrar un ratillo los ojos. Es la primera vez que les vemos desde que entraron en prisión. El que fuera ministro de Transportes y su asesor han sido trasladados en furgón policial desde la prisión de Soto del Real y han estado custodiados por agentes a ambos lados, en esta vista previa al juicio por el caso Mascarillas. También estaba presente el comisionista Víctor de Aldama, igualmente imputado. Sus defensas han jugado sus últimas cartas para evitar las elevadas penas que se solicitan para ellos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Los magistrados han escuchado todo tipo de peticiones. La primera, que el juicio se traslade a la Audiencia Nacional, porque Ábalos ya no es diputado y no está forado, cuestionando así la competencia del Supremo. Seguir en el Supremo es para la abogada de Koldo una decisión arbitraria. O se le juzga aquí o se le juzga allí. Por lo que solicitan que se suspenda el juicio hasta que se pronuncie la justicia europea sobre este asunto. Además, la abogada de Koldo ha solicitado un careo entre su cliente y Aldama, así como una prueba de polígrafo para ambos. Y sin éxito, también ha pedido la recusación de 5 de los 7 magistrados del tribunal. Concluida la vista, los acusados tendrán que esperar 10 días hábiles para que los magistrados resuelvan las cuestiones que han quedado pendientes. En caso de que todo siga adelante, como es lo más previsible, se fijará la fecha del juicio. Pues 10 días hábiles habrá que esperar para conocer las resoluciones, todo lo que ayer se puso sobre la mesa, entre otras cosas, pues esa petición por parte directa de los abogados de Ábalos y Koldo de anular, de que se quede archivada toda esta causa. Ferrandis, parecería sorprendente que se archivase esta causa y todo hace indicar que será el próximo mes de abril cuando comience ese juicio. Si se archiva esta causa, arde Troya, por decirlo de alguna manera. No, lo que pasa es que estamos comprobando la operativa del Partido Socialista Obrero Español. A ver, ¿para qué están ellos aquí? Pues para robar y para destruir. Por este orden. Roban. Y entonces dicen, ahora vamos a montar la línea de defensa, las muchas líneas de defensa que nuestra experiencia nos dice que funcionan. Y entonces ahora están en una de las líneas de defensa, después que las anteriores han sido violentadas por la realidad y por el esfuerzo de los que los persiguen, ahora están en que, bueno, a ver, ¿qué va a decir mi abogada? Pues mire, que no, aquí no, que en la audiencia no cuela. Bueno, pues entonces hay 5 magistrados a los que recurso por diversas razones. No cuela. Además estaba riendo el presidente. Es decir, lo estuve viendo ayer, se reía, no sé si con esto, pero yo le veía reírse y no había sonido. Digo, yo creo que se está riendo de esta gente. No, pues ahora vamos a hacer un careo. Tampoco. Entonces que entre el polígrafo. Tampoco. Ya. Parece que esta barrera tampoco les va a servir. Con lo cual nos vamos acercando al momento en que esa cárcel sea definitiva y no temporal. Claro, hasta para desplazarse están poniendo pegas. Este hombre grande que se llama Koldo, que es grande físicamente, dice, no, es que se me clava el cinturón de seguridad en el tórax. Sí. Es que todos sabemos cómo es un cinturón, que son elásticos, tío, pero ¿qué estás diciendo? Da igual, no tienen vergüenza. Y como no tienen vergüenza y lo sabemos, simplemente disfrutamos con la evolución de los acontecimientos. Siga, por favor. No te preocupes, que por si acaso está el Constitucional luego. Ya, pero y todo lo que están pasando, eso no se lo quitan. Sí, pero claro, el Constitucional será, pero ya después de una larga temporada. Claro, la última barrera. Y el Constitucional en teoría, ya está fuera de plazo otra vez. Por cierto, no he visto que la prensa se queje mucho. ¿De qué? Del Constitucional, que ya está fuera de plazo, porque el señor Cándido Conde Pumpido tenía que haber sido intercambiado, cambiado, cesado. Sí, pero él se ha dirigido al Senado, porque sus sustitutos lo tiene que elegir el Senado, y lo que pasa que el Partido Socialista no está dispuesto. Con el PP, que tiene mayoría absoluta. No, el PP sí, pero hay que elegir a 4 y tiene que haber una mayoría, no sé, 3/5, o no sé, tú sabrás mejor. Normalmente es 3/5. Claro. En este caso no. Vamos a suponer que eso es así y me lo creo. Sí, así es, seguro. Entonces, supongo que todos los que gritaban a voz en grito de que el Consejo General del Poder Judicial estaba caducado y ya olía, estaba podrido porque... Conde Pumpido está caducado y lo ha reconocido él. Estos tendrán que decir algo ahora, porque tenemos... Pero de entrada colocaba a su niño en Telefónica, al otro niño le ha liberado de... Claro, el Constitucional caducado, imagínate.
¿Qué hacemos con el Constitucional caducado? Ayer sobre la mesa No se queja nadie. se ponía la posibilidad de que Víctor de Aldama acabase en prisión, que fuese a Soto del Real como Ábalos y como Koldo García. Sin embargo, tampoco se ha llevado a cabo La prisión provisional no, porque está colaborando con la justicia. Incluso cabe la posibilidad de que al final no pague ni un día, porque operarían como la Fiscalía norteamericana. Tú nos das a nosotros la información necesaria para acabar con el resto y tú te beneficias. Sí, pero la Voy a llegar a un Fiscalía ha acuerdo. dicho que no tenía pacto con ella, por si acaso. A ver, Esta sí, nueva fiscal es peor que la No, pero anterior. en España se explica que la Fiscalía no hace pactos. El único pacto posible es que si tú colaboras del ámbito de las penas, que no sé si se llama ámbito o como sea, te piden la mínima. Pero no te hacen el pacto americano de que te dan un carné, una nueva vida, una bicicleta o un Jaguar, según a quien delates. No existe eso en España. No existe. Solo existe lo otro, que es que te pongan, que se la rebajen. te pidan el mínimo. Te pidan. Pues el juez puede decidir que verdes las han segado, ¿eh? Con lo cual, no sé el mínimo del delito que le pidan, si el mínimo da para cárcel. Porque puede ser que el mínimo no dé para cárcel, entonces es porque ya estuvo en la cárcel. Eso es otro apaño. Porque alguien ha decidido en algún momento en que si es menos de 2 años no da para cárcel. ¿Por qué? Eso no se ha escrito en ningún sitio. No. Parece ser que es Pues ya estamos ley como no siempre. escrita. Bueno, pues Si es la de primera la vez. misma manera lo de la Fiscalía y la Judicatura puede ir Pero por no debajo siempre de la mesa. lo han respetado. porque Isabel Pantoja no estaba porque condenada. según si caes mal, Claro. si a ti te pillan, te caen con 2 años, te vas a trullo. Aunque sea con 1, ¿eh? No tengas ninguna duda. Pero según quien sea, sabes que no. Claro, claro. Venga, vamos a hablar de Pedro y no de esa borrasca que viene en los próximos días a España, sino del presidente del gobierno, porque de nuevo jaleo a nivel internacional, de nuevo supuestamente le habrían hecho un feo al pobre Pedro Sánchez y no habría sido citada una cita clave con el resto de líderes europeos. Malestar en el gobierno de España tras supuestamente no recibir la invitación a la reunión previa de líderes de la Unión Europea convocada por Italia, Alemania y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Bruselas, en un marco en el que se celebraría un día después la reunión del Consejo Europeo para debatir la profundización del mercado único, así como mejorar la competitividad de Europa en un contexto menos protocolario. El encuentro se celebró en un castillo a las afueras de Lieja, donde se reunieron los 27 líderes de la Unión Europea. Según indicó el primer ministro belga Bart de Wever, se trataba de una cena de cortesía y no de una precumbre con los líderes que ya se encontraban en Bruselas la noche anterior y que, según Wever, todos los países miembros habían sido invitados, ya que este tipo de iniciativas previas antes de una reunión europea son frecuentes en países europeos para armonizar posturas. El primer ministro belga también afirmó que iniciativas de esta índole no tienen como centro condicionar la decisión de determinados países. Dicho encuentro previo al que acudieron una quincena de países comunitarios tenía como fundamento fortalecer la competitividad frente a la presión de países como China y Estados Unidos. Según informan otros periódicos, desde Moncloa han considerado que este tipo de iniciativas minan los principios de unidad e igualdad de la Unión Europea, además de generar divisiones, aunque no se ha producido ningún reproche a Meloni ante la polémica. Además, la Moncloa difundió a través de su cuenta de X los 3 ejes principales en los que Sánchez centró su intervención en la reunión con todos los líderes europeos. El cruce de declaraciones entre España y Bélgica se produce en un contexto en el cual, desde el Ejecutivo español, achacan la no invitación por parte de los propulsores de la reunión previa a la reunión del Consejo Europeo, mientras que el primer ministro belga afirma que cree que España sí fue invitada, además de los 7 países que tampoco acudieron a la cena informal, desmintiendo al presidente Sánchez. Pues mal si fue invitado y no fue, y mal de nuevo una pataleta de Pedro Sánchez a nivel internacional. Vamos a ver que lo que quiere Pedro Sánchez, como no le basta con constituirse en el enemigo número 1 de Donald Trump, elegido por 70 millones de norteamericanos, ahora quiere enfrentarse en Europa a la señora Meloni, cuando realmente parece ser que sí fue invitado, como todos los demás, y era una cena previa a una reunión. Pero yo siempre lo digo, igual lo he dicho aquí también, ya sabéis cómo es el título de la tesis del nuevo jefe del gabinete del señor Sánchez. ¿No sabes cómo se titula? No. Y no se la ha dado cualquier universidad, es de Oxford.
el título de su tesis es La ética del engaño. Entonces ahora ha decidido engañarnos, que no le han invitado. Claro que le han invitado, no le ha dado la gana de ir porque todos los líderes, o muchos de los líderes europeos, saben perfectamente de qué va. Ese señor se llama Diego, no sé qué, Diego García, creo, es un extremeño. La ética del engaño. Sí. Doctor por Oxford, la ética pero del antes engaño. de fichar a este ya mentía como... No, antes estaba Óscar López, que fue jefe de gabinete, que luego lo mandó, porque los manda a todos a unos sitios muy bien retribuidos. No tanto como... No tengas ninguna duda. Pues mira el otro día, que se mete con Abascal diciendo que si un asesor gana no sé cuánto. Pero vamos a ver, pero si él a su vicepresidenta que ha mandado a la Unión Europea, que es la responsable de no haber construido la presa del Cheste y por tanto de la riada del Barranco del Pollo, está ganando 29.000 euros al mes libres de impuestos, que equivalen a 60.000. Y plan de pensiones que ni te por cuento. supuesto, y plan de pensiones, pero además 60.000 al mes. Y que se meta con un asesor, oiga, un asesor externo puede cobrar lo que le parezca bien. Al que le paga, claro. A ver, puestos a elegir creer al primer ministro belga, aunque sea un muñeco, y al señor Sánchez, uno siempre tiene que creer al otro. Porque al señor Sánchez no le puedes creer porque te ha demostrado... Que miente más que habla. Claro, y luego lo que ha conseguido con esto es aparecer otro poquito más. La ética del engaño, el ego de ese se llama el leitmotiv de los... Tú has dicho 1.200 asesores, yo creo que tenía él solo 600, pero 1.200. No, tienen 1.000 y pico el gobierno. El gobierno entero. El gobierno completo. Él en la Moncloa tiene a 600, sí, que por cierto no trabajan como negros, eso sí que trabajan como negros. Hombre, y todo el día le están diciendo qué es lo nuevo que tiene que sacar, cuál es el cortina de humo del día ese. Tiene que estar constantemente preparando escenarios para poderse mover. Pero 600 escenarios, madre mía. Los que haga falta. Ahora, por ejemplo, se acaba de inventar esta chorrada de la comida previa a la reunión oficial porque le ha parecido bien. Cuando sí que te hemos invitado, 600 tío. o uno espabilado. Antes de ayer, que la formación profesional no la podía dar la empresa privada. Cada día es una nueva cortina de humo. Mira, ya unas en Jaén aplaudiendo. Si es verdad lo que se ha dicho en la entrada, que no lo sé, porque se ha dicho que además que la invitación también la había cursado Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo. Antonio Costa invita a Pedro Sánchez segurísimo. Porque es su íntimo. O sea, ni se le ocurre no invitarlo. Recordemos que Antonio Costa sí que es una bofetada a Pedro Sánchez, porque es el expresidente de Portugal, que es del Partido Socialista, pero que dimitió porque se le achacó a un colaborador suyo una presunta cosa que después resultó no ser. No fue cosa. Pero él, por haber puesto al colaborador que podría estar pringado en algo, dimitió. Y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Con lo cual sí que entiendo que igual, siendo invitado por Antonio Costa, le diera un poco de repelús el acercarse a una persona que mínimamente es que dices que pensó que le iban a comparar, ¿no? Lo dices como un poco broma. Eso ya le hemos comparado todos. No, pero le iban a comparar con Antonio Costa. Pero claro, es que es muy fuerte. De todos modos, aparte de eso, hay otra cosa que no acabo de entender. Lo que decían en la información esta mañana en las televisiones, que son muy buenas todas, venían a decir que Meloni se había sacado de la manga una cena con amigos y había invitado y no había invitado a este, y que España se había enfadado mucho. A ver, si fuera verdad que Meloni se ha sacado de la manga una cena, invita a lo que le pasa por las piernas, le da la gana. Al que le da la gana. Y lo de que España tiene derecho a estar en la cena, no tiene ningún derecho a estar en una cena ni España, ni Francia, ni Alemania, si es la señora Meloni que invita porque le da la gana. Otro asunto es el Consejo Europeo, que ahí sí que parece que estamos por derecho propio por haber entrado en la Unión Europea, pero no ni en la casa de Meloni, ni en el palacete de Bruselas, ni en casa del primer ministro belga. A ver si eso os mete en la cabeza, cerebritos, que una carrera de 5 años tiene que dar para algo. Pero como dices tú muy bien, todas las televisiones han dicho eso. Como todas las televisiones están diciendo que es que Milei ha puesto el horario laboral de 12 horas, ha permitido que el que quiera trabajar 12 horas con el límite de las 48 semanales pueda hacerlo. Libertad de elegir, que es lo que más les molesta a los socialistas. Y lo puedes decir tú por el tema comercial, ¿no? Pero vamos, por el tema comercial, por el tema de elegir los hospital, médicos, por el tema de elegir médico, el tema de elegir enfermero, el tema de elegir colegio. ¿Elegir? Por Dios, yo sé mucho mejor que usted lo que a usted le interesa. No elija, yo elegiré por usted. Eso es lo malo, que es a lo que se dedica la Unión Europea. Que yo soy muy europeísta, pero no me gusta la burocracia un cargo a ti, de Bruselas. Te faltó un cargo. ¿Cuál? En Bruselas.
Ah, bueno, sí, pues fíjate la que hubiera montado. Por eso digo. Todavía están a tiempo, no se atreverán. Además de haber sido una cena, una cita organizada por Meloni, por todos es sabido que esa postura con la regularización masiva por parte de Pedro Sánchez no ha sentado nada bien a muchos países pero europeos, mira, entre ellos. criticaban a Meloni porque los había mandado a Albania, me parece que era, ¿no? Pagándoles, y ahora resulta que lo ha aceptado la Unión Europea, para todo el que quiera hacerlo. Lo que pasa es que yo espero que además de que no le... porque, claro, el tema es muy fácil. Si hay Schengen, es decir, espacio común europeo, y usted deja entrar en España y le da un papel que dice que puede vivir en España, puede vivir en París, puede vivir en Ámsterdam. En todos los países Schengen. Es evidente. Claro. Entonces, yo entiendo, no que se enfaden, sino que cojan a Pedro Sánchez, le cojan de las orejas y lo cierren hasta que cambie. Porque se están jugando todos por culpa de un tío que ha decidido una cosa absolutamente infumable. Tendrán que cambiar Schengen. Bueno, o quitarnos, poner la muralla que tiene usted china, que tener y volver a poner fronteras, volver a poner pasaportes. Pero no, en los Pirineos ya está, ¿eh? Sí. Con poner en los Pirineos, o sea, tío que venga de España no está en Schengen. Ya está. Pero digo yo que tendría que... O tirar de las orejas. Los aeropuertos, ¿qué? No entiendo que tenga tanta capacidad la Unión Europea para tocar las narices a Polonia, Hungría, según que hagan. Perdona, tocar las narices es muy poco. Te recuerdo que el anterior, ¿cómo se llaman los consejeros de la Unión Europea? ¿Qué título tienen? Los ministros. El comisario anterior, Thierry Breton, dijo que ya nos hemos cargado al presidente de Rumanía. Y ahora si hace falta, haremos lo mismo en Alemania. Y se lo cargaron. Sí, y se lo cargaron. Claro que se lo cargaron. Entonces, avisaron que si en Alemania votaban mal pasaría lo mismo. Claro, pues como ya el señor Sánchez. A ver, ¿qué van a hacer? Pero es que eso, como son socialistas, Sánchez, no se atreven. No, que debe estar enamorada la señora del Pony. Von der Leyen, de las bellezas sanchistas, ¿no? Esperanza, de ellos conozco la opinión sobre esa regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno, por el Partido Socialista junto con Podemos. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? Mi opinión es que es un disparate, porque las anteriores regularizaciones, tanto la de Aznar como la de Zapatero, la tenía que instar el empleador con un contrato de trabajo. A mí eso me parecería bien, porque es verdad que hay aquí mucha gente que quiere trabajar y que no puede hacerlo porque la frase aquí en España es que no tiene papeles. Bueno, pues si está trabajando y quiere trabajar y lo pide el empleador, me parece bien que se le dé el permiso de residencia por un año, prolongable por otro. Bien, eso es lo que hicieron tanto Aznar como Zapatero. Pero es que lo que quiere hacer este señor es que están tirando, por lo visto, los pasaportes, los argelinos, los pakistaníes y todos esos, porque lo que quieren es que les valga una declaración de que no tienen antecedentes penales. Una declaración suya. Claro, una declaración. Firmada por ellos. Perdón, ¿cómo le llaman? No es una declaración, es una... Sí, es una cosa que dices tú. Yo soy bueno. Exactamente, yo soy bueno. Y eso me parece disparatado. Por lo tanto, si de verdad se trata de que la gente que está aquí en España trabajando pueda cotizar a la Seguridad Social y pueda trabajar legalmente, como se hizo en las anteriores regularizaciones, yo estoy a favor, pero de esta estoy radicalmente en contra. Pues con la opinión de Esperanza pasamos al tema de sanidad, porque 1 de cada 10 españoles convive a diario con la artrosis. Es muy probable que mientras nos escuchas sientes ese pinchazo o esa rigidez que no te deja hacer vida normal. Y aunque sabemos que no hay una cura definitiva, sí sabemos algo fundamental: los tratamientos funcionan. El problema es el de siempre: no tenemos tiempo, estamos cansados o la clínica nos pilla demasiado lejos. Al final tiramos la toalla y el dolor nos gana. Para que eso no pase, Protege tu Vida cuenta con varios tratamientos específicos para cada dolencia, sin desplazamientos y sin estrés. Adolfo Alvis, tú eres responsable de Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, porque además de promotor de Protege tu Vida, también eres el promotor de ese bienestar que hace llegar con estos aparatos a muchas familias. Pues sí, y además es verdad que las personas que tienen artrosis o que tienen dolores en las articulaciones son personas muy agradecidas, ¿no? Porque la persona que vive con dolor y que desde por la mañana se levanta y ya simplemente levantar la persiana de la habitación, abrir un bote, abrocharse un botón, le cuesta, le duele, ¿no? Pues cuando tú le das algo que realmente le pueda hacer que ese dolor se alivie, que pueda moverse mejor, pues lo agradece muchísimo, ¿no? Nosotros empezamos hace tiempo ya con los guantes, ¿no?
Yo creo que son bastante más de 1000 guantes los que ya muchos espectadores tienen, ¿no? Y que ha conseguido que en 20 minutos, tú en tu casa tranquilamente, a través de estas ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, pues consigas que tus manos vayan mucho mejor, algo que tenemos que mover todos y que no queda otra, ¿no? Y lo peor que además en el tema de la artrosis también es que dejes de mover porque te duela, ¿no? Porque al final se va anquilosando la articulación, el hueso se va torciendo con esas manos que vemos torcidas, etcétera. Y luego, claro, ya empezamos a movernos y a buscar más soluciones, ¿no? Porque mi artrosis es la rodilla. Bueno, pues buscamos una rodillera, que aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, también con lo que es la presoterapia para que la circulación vaya mucho mejor, y va muy bien. 10 minutos, la rodilla no lo ponemos, hay que caminar, hay que andar, hay que subir escaleras, no podemos estarnos quietos en casa, porque eso provoca eso que se llama la sarcopenia, ¿no? Que se dice mucho que es esa pérdida de musculatura, ¿no? Y luego, bueno, pues el cinturón, con esos dolores lumbares, dorsales, que también trabaja con terapias de luz. Y luego ya al final, pues bueno, hemos este invento que es nuevo, que trabaja también con TENS, magnetoterapia y terapias de luz, que es lo que es un láser cervical, ¿no? Muchas veces los dolores de cabeza, migrañas, vienen por la zona cervical, ¿no? Por esas contracturas y esos dolores cervicales, ¿no? Bueno, pues también lo tenemos. Así que yo creo que tenemos una serie de productos que van muy bien para diferentes tipos de artrosis o dolores articulares que puedan tener las personas. Además, han sido varios los tertulianos que han dado en primera persona fe de que funcionan y de que la mejoría que notan es significativa. Pues sí, mira, yo, por ejemplo, aquí tengo a mi lado a Fran Cas, que es un usuario además de varios productos, que es un poco, le hemos utilizado un poco de conejilla de indias a veces, ¿no? No, pero bien, me apunto a ser conejo de indias bien. En aquello que necesito, claro. Claro, Alejo Vidal Cuadra, recuerdo una vez con un dolor de un lumbago impresionante y dijimos, bueno, vamos a ver esta semana, Alejo, y al día siguiente, a la semana siguiente bien, y la rodilla también han sido muchas personas. La verdad es que esto al final yo siempre digo además una cosa, es decir, porque mucha gente, y si a mí no me va bien, lo compro, mira, si lo compras y no te va bien, lo devuelves y ya está. O sea, yo no quiero que nadie tenga nada que diga en qué momento lo compré. Así que, de veras, si tú tienes dolor en las articulaciones, si empiezas a tener dolor, si empiezas a tenerlo, es momento de empezar a hacerlo, porque va a ir a más. O sea, al final, fíjate, los reumatólogos dicen que la artrosis es las canas de las articulaciones, ¿no? Con el tiempo, claro, vamos perdiendo el cartílago y eso va empeorando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, mover, y para mover no nos tiene que doler. Por eso tenemos que atacar directamente a lo más importante, que es al dolor. Y como siempre, la pregunta del millón, aunque la solución cada vez la conocemos más, cuéntanos dónde tenemos que llamar, cómo podemos conseguirlo. Pues mira, Natalia, yo invito a que llaméis ese teléfono que ahora mismo os podemos atender, preguntarlo todo para que realmente os digamos cuál es el tratamiento mejor para vuestro dolor, ¿no? Es ese 900-730-122, os hacemos un buen descuento, ya lo veréis, y además os regalamos el libro Historia de nuestros médicos. Y hablando de historia de nuestros médicos, es viernes, así que nos puedes adelantar algo de cara al fin de semana. Os adelanto, mirad, vamos a tener este fin de semana, ya sabéis que es los sábados a las 9:30 y el domingo luego después de la misa se repite el programa. En Historia de nuestros médicos vamos a tener a la doctora Rosa Egea. La doctora Rosa Egea es una doctora que está especializada, es cirujana de traumatología y es de niños, está en el Hospital Niño Jesús y opera columnas. Y fíjate, yo no sabía que la escoliosis, que es una de las operaciones más... me enseñó una y tiene tela porque te abren toda la espalda, tienen que meterte tornillos, pues se da mucho en las niñas, o sea, fundamentalmente son niñas y 16, 17 años cuando se las opera. Y bueno, pues es una especialidad que tiene mucho aquel, porque además hay mucha tecnología, pero por ejemplo una escoliosis hay que operarla tal cual, ¿no? O sea, hay que ponerse allí, abrir y meter tornillos y todo esto. Y además es muy curioso porque quisieron demostrarme, enseñar el vídeo, quisieron demostrar que operando dos doctores a la vez reducían mucho el tiempo de operación, con lo cual reducían una cosa muy importante que ocurre en las cirugías, que es lo más peligroso, digamos, de la cirugía, porque la cirugía normalmente acaba bien, es las infecciones. Así que, bueno, vamos a ver ese programa que va a ser muy chulo. Mañana a las 9:30 la primera. Mañana a las 9:30 la tenemos. Pues no nos perderemos esa historia de nuestros médicos. Como siempre, muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Natalia. Nosotros nos vamos a la última pausa publicitaria y a la vuelta, ya sí que sí, abrimos la página internacional. Menos 25 del mediodía, seguimos aquí en directo. Ahora sí abrimos esa página internacional y hablamos de Donald Trump porque ha revocado un fallo histórico que permitirá al gobierno de Estados Unidos regular los gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Vamos a intentar explicárselo.
Cambio total en la política medioambiental de Estados Unidos. El presidente Trump ha eliminado la norma de la era Obama que identificaba a los gases de efecto invernadero como una amenaza para las personas. The American auto industry and massively drove up prices for American consumers. Ha causado graves daños a la industria del automóvil y ha elevado el precio para los consumidores. Los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han acabado con mucha pobreza en el mundo, decía el líder estadounidense. Dramatically. Trump también ha calificado la Agenda Verde como una estafa y dijo que ahorrarían billones de dólares. Esta norma venía de los tiempos del primer mandato del demócrata Obama, cuando la Agencia de Protección Ambiental señaló 6 gases como peligrosos para el bienestar humano. Algunos eran el dióxido de carbono o el metano. Esta medida de hace casi 10 años servía como conclusión científica, pero también como medida para que el Estado pudiera intervenir en los mercados y exigir mayores medidas ambientales. La reacción de la comunidad científica y de ambientalistas ha sido de rechazo absoluto, catalogándola como un auténtico retraso. Esta desregulación elimina el sustento científico de Obama y es un espaldarazo a la industria automotriz, tocada desde hace años por la pandemia y una lucha a cuchillos entre los motores a combustión y los eléctricos. Estados Unidos es el segundo país del mundo en emitir más gases contaminantes a la atmósfera, por detrás de China. Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha seguido a rajatabla su lema "Drill, baby, drill", perfora, bebé, perfora, situándose como potencia mundial en energía fósil, un movimiento clave en una geopolítica marcada por los hidrocarburos chinos y rusos. Pues para hablar sobre ello, para intentar entenderlo aún mejor, estamos con Sandro Meco, que se une a la mesa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas dudas nos surgen sobre este asunto, sobre este tema. Bueno, para empezar, acepto que haya dudas, no acepto que haya sorpresas. Es decir, Donald Trump insistió desde la campaña que esto era lo que iba a hacer, que su objetivo, además lo dijo incluso pues de forma que lo suele decir Trump, ¿no? Que él estaba aterrado de esos molinos de viento y que el drill baby drill iba a ser la política que iba a seguir. También ha dicho que su objetivo, uno de sus grandes objetivos en ciudades como Detroit, en estados como Michigan, iba a ser precisamente revitalizar la industria automovilística, que ha sido uno de los grandes pilares de Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Entonces, las dudas las entiendo, pero realmente son dudas que responden a todo este pensamiento y que demuestran una y otra vez que puedes estar en desacuerdo con Donald Trump, pero que desde luego es un hombre que cumplió y está cumpliendo lo que ha prometido en campaña. Desde el punto de vista jurídico, ¿esto es una ley o es una decisión que tomó Obama? Claro, es una ley que toma Obama a partir de un estudio en 2009 de la EPA, que es la agencia de, del medio ambiente. Environmental Protection. Eso es. Y justo a partir de ahí es donde Obama realiza esta ley. Claro, ahora llega Trump y dice, vale, esta ley muy bien para 2009, no se ajusta a las expectativas económicas y medioambientales de Estados Unidos en 2026, por tanto, nos deshacemos de ella. Lee Zeldin, que es uno de los secretarios precisamente medioambientales de Estados Unidos, decía justo eso, que al final a la hora de realizar este estudio no se habían estudiado los gases de forma individual, sino que se habían combinado y por tanto los resultados no eran puros. Y que lo que están buscando ahora es precisamente eso, un estudio detallado de todos y cada uno de estos gases. Ya, pero ¿qué fue? Sí, adelante. Esperanza tenía ganas de hablar de este tema, así que... Sí, a ver, yo es que estoy totalmente de acuerdo en que esta historia del cambio climático, culpa del hombre, pues es una tomadura de pelo y una estafa, como dice muy bien Donald Trump. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, desconozco si esta implicación para que baje el precio de los automóviles, pero a mí me parece que es que los automóviles se han convertido en algo verdaderamente inaccesible para la mayoría de los trabajadores, y no digamos ya los que tengan el salario mínimo. Es que es imposible, es que han subido. Bueno, es que yo me tengo que acordar del primer coche que compró mi padre para mí y mis hermanos, que éramos 8, que era un Mini. ¿Sabes lo que costó ese Mini? 80.000 pesetas. Tradúceme, por favor, a euros. 80.000... Hombre, no se puede traducir porque 60, está la inflación derivada. Da igual, claro, 60. Eso es trampa, Esperanza. No, ¿cuántos son? Hombre, ¿cuánto? Da igual, estás hablando de algo de hace algunos años. Pero muchos años, pero ponle claro. La inflación. Que bueno, no, pues que te digo que no. Pero si lo que quieres decir es que los vehículos, a ver, ese es el primer que si los vehículos con motor de explosión... Perdóname. A ver, si ¿te parece que no podemos remontarnos al primer coche que costaba eso? 500 euros al cambio. 500 euros. El último que yo compré, el último coche
en este momento, un Toyota corriente, ¿eh? En este momento duplica su precio. Y entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se están poniendo... ¿El salario? ¿El salario de Pedro Sánchez? Ah, el de Pedro Debe Sánchez. ser o de uno de estos. No, el de Pedro normal. Sánchez, no. El de la vicepresidenta de Pedro Sánchez. Esa sí se puede comprar coches. La señora Rivera, esa con los 29.000 libres de impuestos que gana desde que hizo muy bien su lobby, justamente la noche que se estaban ahogando 200 y pico personas por no haber construido la presa de Cheste que tenía que haber construido ella, que estaba en el plan hidrológico, pues esa sí se lo sabes que va en bicicleta a los sitios desde la esquina anterior. Ah, bueno, me parece, bueno, como Manuela Carmena, que iba en coche oficial y luego se subía. Van coches de seguridad, todo eso, y en la esquina anterior pero baja. que no estamos hablando de eso, sino de que Donald Trump, que va a ser súper criticado por todo este mundo ambientalista que convence a la gente de que estamos a punto de que sea culpa del hombre todos los males que aquí ocurren, climática. Da lo mismo que sea inundaciones porque llueve demasiado, que sea incendios porque hace demasiado calor, que todo lo que pasa, sequía. Que se deshiele el Ártico, que no se deshiele, todo es culpa de la mano del hombre. Pues no. Y el tren, y el tren de Anglos, el tren de cómo es de Adamuz, también es culpa del cambio climático. Ah, claro, según cambio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Sí, según el ministro, o sea, todo es culpa del cambio climático. Entonces, como yo personalmente creo que la Unión Europea está muy equivocada, de hecho Draghi, creo que ha dicho ayer, que tienen que empezar ya a desregular, que es lo que tienen que hacer. Fíjate, Milei ha sacado 3.000 desregulaciones, perdóname que no te he dejado. Nada, no, ahora que decías lo de Draghi, Draghi hizo su informe en el mes de septiembre de 2004 y ya decía que había que desregular. Ahora parece que Friedrich Merz en Alemania ha dicho, caramba, estamos hiperregulados. No, estáis haciéndolo desde que sois la Unión Europea, carotas. ¿Por qué va Merz de la manita de Meloni? No, del presidente francés. ¿No le ¿De visto la foto? Sí, pues porque, la mano hombre, de Macron. bueno, literalmente. De la mano, literal, lo he visto la foto, no sé si será la inteligencia artificial. Pues es muy tierno eso, es muy tierno. Sí. Vamos al fondo de la cuestión, si no os importa. En el año 2009 parece que Obama dice que hay una serie, Obama en el fondo, porque es el responsable último, que hay una serie de gases de efecto invernadero que son perniciosos. Y se deja, porque quiere, al principal gas de efecto invernadero que existe en la atmósfera, y que es nada menos que el 95% de la totalidad de los gases de efecto invernadero, que es el vapor de agua. ¿Y por qué lo hace? Pues porque él no puede modificar en absoluto esa variable de vapor de agua, en el fondo no es una variable sino una constante, es decir, el 95% de todos los gases de efecto invernadero es un gas de efecto invernadero que tú no puedes tocar. No me sirve. Ahora voy a coger los otros y voy a decir que además contaminan. ¿Cómo va a contaminar el CO2 si lo tienes en los pulmones? Exacto. Tío, pero si ¿qué pedorrez es esta? Claro, bueno, pues entonces dice, no, hay que disminuir las emisiones de CO2. Paralelamente, en la República Popular China, en Brasil, en Rusia, en India sobre todo, se sigue emitiendo CO2 como si no hubiera un mañana, que como sigamos así, no por eso, sino por otra serie de cosas, no habrá mañana, ya se encargará Sánchez. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es falso. El ser humano no tiene influencia alguna en las variaciones del clima, que es el cambio climático. No existe el cambio climático antropogénico. Existe la voluntad de destruir Occidente. ¿Cómo se hace? Destrozando las industrias y la agricultura a través del encarecimiento de la energía para los coches y para todo lo demás, porque la energía es la clave de funcionamiento de las sociedades. Por lo tanto, llega un presidente que cumple lo que promete y además es extremadamente inteligente. Y le apoyan 70 millones de americanos. ¿no? Efectivamente, mira, nunca es mal recordar que tiene el apoyo de la mayoría de su población, de acuerdo con los planteamientos electorales que se ponen en práctica en América, que ya sabemos que les robaron las elecciones de 2020, les robaron las elecciones. Y dicho esto, dice, señores, nuestro país tiene que ser competitivo y por lo tanto vamos a poner la energía al precio que tiene la energía. Así es que ya no hay ninguna imposición en materia de emisiones. Usted puede emitir todo el CO2 que quiera y las vacas pueden emitir todo el metano que les parezca bien. La vaca, la pobre, no sabe. Acordaos que hay Y un así. precedente histórico muy interesante para la gente que igual no se aclara de eso. Hubo una temporada no muy lejana en los años 80, 90 y que venía la glaciación, ¿te refieres? No, 70 y pico, también en que hubo eso. una campaña de toda la izquierda europea que con un sol precioso ponía nucleares no. Efectivamente.
esa campaña estaba pensada para que Europa no feneciera frente a las nucleares. No. Estaba pensada para que el que la pagaba, que era Moscú, pudiera poner las nucleares que le pasara por la nariz, tuviera una energía barata ahí, y aquí nos costara la energía al doble o lo triple, porque así el desarrollo de la URSS sería más rápido, más eficaz que la europea. Y Europa, la izquierda, se lo tragó con patatas fritas. Y había manifestaciones, es más, hasta la ETA se empeñó en esto, de manera que se cargó al primer ingeniero, en Lemóniz, etcétera. O sea, que todo eso ya ha pasado. Un país que lo que decide es colocar a base de gente bastante burra, que no da para más y no estudian, les mete unos eslogans, consigue que convenzan al resto de personal, se frota las manos, se les hará baratísimo y a por otra mariposa. Y ya estamos en la misma con el cambio climático, que se lo inventó alguien para lo mismo. Pues ahí está, hay un precedente. Ojo, porque eso del cambio climático es la segunda derivada, porque lo primero era el calentamiento global, pero visto que la cosa no se calienta, dice, pues todo es culpa del cambio, incluido el tren. Como si no hubiera cambiado el clima en los últimos 25 años. Ha cambiado constantemente. De hecho, ¿cuánto lleva la Tierra? ¿Perdón? ¿Cuántos años lleva? 3.800 millones. Pues 3.800 millones de años. No, ya hablaría de la atmósfera. Yo no me atrevería a decir lo que pasaba. Yo creo que 4.000 y pico, pero... Ojo a ese informe. No, los científicos no han reaccionado en contra. No. Los científicos que cobran por decir lo que les obligan a decir y que por tanto siguen pudiendo cobrar para que sus familias sobrevivan, esos dirán lo que sea porque están obligados. Pero no son los científicos, son algunos científicos, por favor. Acuérdate, en el año 30 no tendrás nada y serás feliz. Sí. Eso es lo que se decía. Pero Climagate, ¿te acuerdas tú del Climagate? Climagate, claro. El Climagate. El Climagate fue que fueron pillados los del panel famoso de la ONU del cambio climático, habiéndose cruzado mensajes entre ellos, mensajes de correo electrónico, de eso, donde decían, no digas eso porque entonces no sé qué, exactamente, dilo decían, otro, cambia esos datos. Hide the decline, es decir, ocúltame la caída de temperaturas, para que me funcione el tema del palo de hockey. Pero si son unos sinvergüenzas todos. El palo de hockey famoso. Por el amor de Dios, que nos dejen en paz, básicamente que nos dejen en paz. Pero es que la gente no lo sabe esto. No, pero por eso hay que repetirlo. Hagamos un monográfico. Sugiero. ¿Qué es el palo de hockey? Explícalo. El palo de hockey es un invento de tres señores que se llamaban Mann, Bradley y Hughes, que en 1998 lo sacaron a través de la revista Nature, que es de las más importantes que hay, y el palo de hockey era lo que ellos decían que había experimentado las temperaturas desde hacía 1000 años hasta el momento actual. Habían sido estables todo el tiempo, mentira, pero luego habían ascendido vertiginosamente como consecuencia de la emisión del CO2, quod erat demonstrandum, que es como decíamos antiguamente, como queríamos demostrar. CQD. Todo falso, pero como lo apoyaba Nature, tuvo una importancia, pero es que había un organismo en Naciones Unidas, la gran culpable, la Organización de Naciones Unidas, que tiene que desaparecer. El panel. Cierro el paréntesis, que se llama Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. En su tercer informe dice, mire lo que hemos descubierto. El responsable del calentamiento que va a diluir el hielo y va a elevar el nivel del mar y nos va a matar a todos es el CO2 antrópico o antropogénico, como usted prefiera. Así es que no emitamos más. China e India son aparte. Ah, ¿es que es distinto ese CO2? No, pero es que son China e India y además China nos paga a nosotros, que somos la ONU. Esto no se lo diga a nadie, pero esto es así. Entonces, claro, se dedican a presionarnos a nosotros. Ahora, pero qué sinvergüenzas, por Dios. La cosa buena de Trump es que ha decidido limitar el dinero que le va a dar a las Naciones Unidas. Ya lo está haciendo, lleva 66 organismos. Pero puede ser que los tres autores del palo de hockey, o al menos alguno de ellos, después haya explicado dónde estaba el error Nunca del jamás. palo de hockey. No, Bradley y Hughes se han quitado en medio. Y Michael Mann, que es el sinvergüenza mayor, que este hombre demanda a todo el mundo. Un señor científico muy respetable, el más importante, mantiene lo dicho, aunque se ha demostrado fehacientemente que es falso. Claro, alguien ha demostrado dónde estaba el error, que no sé si habían cogido unos intervalos falsos o no. No, coño, hide the decline, oculta la caída. Pues como hay intervalos falsos, machácame esto y haz el dibujo como yo quiero. Pero tíos, estamos en esas manos. Eso. Muy bien explicado. Muchas gracias. Es que es muy importante eso, porque la gente no lo sabe. Claro que no lo sabe, por eso. Sandro, además en el mundo, en Estados Unidos, también han pasado muchas más cosas y también tienes algunas noticias que contarnos. Pues sí, quiero hacer un recordatorio sobre todo para la gente que nos está viendo en casa, porque a lo mejor se nos pasa lo que va a ocurrir mañana y
no se nos puede pasar. Mañana es San Valentín, mañana es el día del amor según el calendario. Entonces, lo primero de todo, parece que ha vuelto el amor. Sí, parece que ha vuelto el amor entre Estados Unidos y la OTAN, porque después de todas las confrontaciones que hemos visto entre el gobierno de Donald Trump y la Asociación Atlántica, parece que ahora la cosa se ha calmado un poco. Todo comenzó, lo habrán oído, con la Operación Centinela del Ártico, que básicamente lo que busca es que no Estados Unidos, sino toda la OTAN refuerce la seguridad en Groenlandia. Bien, pues eso ha ido a más, porque ayer Mark Rutte y el subsecretario de Defensa de Estados Unidos comparecieron para darnos no una OTAN 1.0, no una OTAN 2.0, sino una 3.0. Creo que una reformulación y compromiso genuino gracias al liderazgo del presidente para hacer que Europa se involucre en la defensa de la OTAN. Es decir, es como si hoy volviéramos a la versión 1.0 de la OTAN. Sin embargo, tenemos una base muy sólida para trabajar juntos en asociación, pero situando a la OTAN como una versión 3.0 que se base en la asociación y no la dependencia, que es por lo que la OTAN fue realmente concebida. Bueno, además, importante, luego hablaremos de ello, pero es verdad que es importante que ha habido algunos sectores dentro de Estados Unidos que han dicho, a ver, sí, la situación entre la OTAN y Estados Unidos puede estar mejorando, pero también es verdad que a quien mandan no es al secretario de Defensa, es al subsecretario de Defensa, que yo creo que muchas veces, o muchas personas al menos, la han visto por primera vez hablando en este preciso momento. Ojalá sea la última, además, ¿no? Porque sí, bueno. Realmente lo que ha dicho y una gilipollez esférica es lo mismo. ¿Qué ha dicho exactamente? Es que no lo sabrás nunca. Que no es la 1, sino que es la 2 y hay que ir a la 3. Por eso lo pregunto. Claro, es como que parece que sí. Los hermanos Marx son más profundos. Yo creo que Pedro Sánchez estaba detrás de sismos. Y por eso no pudo ir a la cena de ayer. Claro. Anda, ahora das en el clavo. Todo cuadra. Bueno, y mientras todo esto sucedía, pues como precisamente no nos ha quedado del todo claro, Mark Rutte ha intentado aclararnos en qué consiste ese entendimiento y ese cambio de relaciones. Nos contaba esto. Creo que a largo plazo se verá, por supuesto, como el paraguas nuclear supondrá la garantía definitiva de nuestra seguridad aquí en Europa y en Canadá. Pero también una fuerte presencia convencional de Estados Unidos, aquí en Europa, lo cual es también crucial. La OTAN no solo está para proteger a Europa y Canadá, también para proteger a Estados Unidos. Bueno, y eso supongo que es interesante teniendo en cuenta sobre todo qué pasa con Irán, porque las negociaciones sí que se han producido, sí que continúan, pero claro, pero es que no sabemos nada. Se reunieron Donald Trump y Benjamin Netanyahu el otro día en la Casa Blanca y lo único que tuvimos fueron dos cosas. En primer lugar, el mensaje de Trump en Truth Social diciendo que parece que las negociaciones van a continuar y después esa reunión de Benjamin Netanyahu con Marco Rubio para decir que Israel se une a la Junta de la Paz. Pero más de eso no sabemos nada y como decías... ¿Qué es la Junta de la Paz? La Junta de la Paz es la junta que organiza y forma Donald Trump para establecer la paz no solo en Gaza, sino en Oriente Medio, que fue además una junta que presentó en Davos, precisamente, que se estuvieron uniendo varios líderes, que fue esta junta a la que Sánchez ha dicho que no, Francia, Italia y demás. Pero que quiere ser una especie de ONU... Es que ahí está el tema. De ONU organizada por Donald Trump para cerrar la otra y hacer una nueva con países pues no está mal serios esa idea, y democráticos. ¿no? Está muy bien. Y no con la panda de fariseos que hay en la ONU. Claro, es que además hay mucha gente que ha oye, dicho la eso. ONU que ponen los derechos humanos a los mayores depredadores de los derechos humanos. Y a Irán ayer, ¿no? Sí, y además como curiosidad, porque hay mucha gente que ha dicho, a ver, tampoco es que Trump esté formando su propia ONU, es que hasta el símbolo es parecido, porque simplemente lo que han hecho ha sido girar un poco el símbolo, teñirlo de dorado y ya está, y ahí tenemos la Board of Peace. ¿Se llama así? Sí, eso es. No me había enterado yo. Pues Sandro, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas noticias, pero también por explicárnoslas tan bien, que yo creo que nos ha resuelto muchas dudas que hace media hora teníamos. Mucho mejor que el subsecretario, no tengas ninguna ¿verdad? duda. Vamos a mandarlo ni para el allá. Rute, ni todos ¿verdad? juntos. O sea, que les interpretas más bien. Claro, yo, total, intento traducirle lo mejor posible, pero aún así hay veces que no queda claro. No es fácil. Hombre, nada es difícil de interpretar. Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acabamos el programa con una última hora que acabamos de conocer y es que el juez cita el próximo martes 17 de febrero a Errejón para abrir juicio oral y mantiene a Elisa Moulia como acusación. Ya saben que la actriz había dicho retirar la causa particular, pero sin embargo esta misma semana echó marcha atrás y sigue con ella. Lo hizo después de que la Fiscalía pidiese archivar la absolución del ex político. ¿Qué nos parece toda esta historia de Elisa Moulia e Íñigo Errejón? Yo es que no me atrevo a decirlo. Íñigo Errejón no es exactamente
my cup of tea, como dicen los ingleses, no es santo de mi devoción, pero tiene presunción de inocencia, como la tienen todos los españoles. A pesar de que él haya sido el que ha dicho, ¿cómo es esto? Chiquilla, yo sí te creo, ¿no? Sí, ¿Cómo no, es? Hermana. Hermana, yo sí te creo. Bueno, pues resulta que ahora él no la cree. A mí me preocupa este vaivén. Yo acabo de decir que no me atreví a decirlo y no lo voy a decir. Pero en cualquier caso, eso de que diga, bueno, yo renuncio a esta señora y después diga, y ahora vuelvo, aquí me da la sensación de que ha fallado algo, el substrato sobre el cual se estableció el acuerdo. Y ahora sí que no digo más. Yo es que tampoco sé mucho, pero la impresión que me da a mí prescindiendo de lo que Pero oigo... Errejón yo creo que no está procesado. Lo que ha hecho el juez es admitirlo a trámite. La última hora pasa porque le abren juicio oral el próximo martes 17. O sea, y yo como cuando, acusación continúa Elisa Moulian. Cuando escuché lo que decía la tal Elisa, me pareció que había contradicciones que un ser normal no juez intuía enseguida. Que es me cierro o no me cierro, pero sobre todo hay una. Después de que has intentado propasarte conmigo y te he dicho que no, me voy a tu casa. Eso es una cosa que mi cerebro... A pesar de que su hija está con 40. Exacto, mi cerebro no acaba de entender, o sea, no me cuadra, con lo cual no me cuadra nada, pero yo no soy juez. A partir de ahí aparece una carta del tal Errejón donde se siente culpable, no dice de qué, pero se intuye... ha caído en el heteropatriarcado, ¿no? No, pero se intuye que tiene que ver con eso, aunque también tiene que ver con el consumo de sustancias, pero en fin, un paquete de cosas. A partir de ahí, esta señora va al juicio. A partir de ahí parece que la Fiscalía, que había aceptado que había tema, de golpe y porrazo, cuando era se retira y dicen, nosotros también porque aquí no hay tema. Y yo entiendo que eso cabree a la persona, si se cree que realmente hubo tema, aunque yo no crea que haya tema, que diga, ahora el fiscal, porque me retiro yo, quita todo tipo de cosas y lo que era blanco ahora es negro, lo que era negro es blanco, pues me vuelvo a poner. Eso me parece incluso que puede ser yo creo que este es un caso que tendrá que resolver el juez, pero lo que nosotros tenemos que estar en contra es de que se acabe con la igualdad ante la ley. Y es lo mismo la declaración de un hombre que la de una mujer. No puede ser lo de hermana yo sí te creo, porque lo dice la Constitución. Igualdad ante la ley. Y en Europa alguna vez que se ha llegado este argumento ha funcionado, pero no sé por qué estas leyes no se meten. Acordaos del tema de los padres jubilados y los hijos. En España se hizo una regulación de que las madres con hijos jubilados tenían un plus de pensión. Y solo se aplicaba jubilados no. Sí. Que en la jubilación tenían un plus. Por eso. No, los hijos no tenían que haberse jubilado. Las madres jubiladas con hijos. Jubiladas. Las madres jubiladas tenían un plus de pensión. Sí. Eso y ahora se lo han dado a los hombres también. Eso llegó a Europa y dijo que eso no se podía hacer porque era discriminatorio. Y a partir de ahí, los padres jubilados... Pero es que no está... Déjame hablar de un tema interesante que también vamos a debatir en el último minuto, que es que la AIREF ha alertado del descontrol que hay con las bajas médicas. Y es que no dejan de crecer y la verdad que las justificaciones cada vez son menores. Vean. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha publicado un estudio sobre la incapacidad temporal donde apunta el aumento de bajas médicas y la duración media de la propia baja en España desde el año 2017. Ha aumentado casi un 60% y la duración media ha aumentado casi un 15%. Según indica el estudio, esta coyuntura se ha producido por la aplicación de convenios colectivos, por el aumento de contratos indefinidos, así como listas de espera más largas y una protección en forma de incentivos más contundente al trabajador. En esta línea se produce un choque entre estas situaciones cuando la baja médica va acompañada de gasto público. Cuando implica gasto público, es decir, a partir del día 16, vemos que el incremento mayor ha sido en la duración, mientras que la incidencia ha aumentado un 28,9%, la duración ha aumentado un 40,7%. ¿Y cuándo no? La incidencia ha aumentado un 78% y la duración se ha reducido un 16%. Según el informe publicado por AIREF, el gasto ha subido hasta 16.500 millones de euros y es que, desde el organismo, informan que el sistema incentiva cada vez más las bajas desde el año 2018 y los trastornos mentales tienen la mayor duración media. Presentan las mayores duraciones medias y que además, desde esta perspectiva dinámica, han experimentado un fuerte crecimiento desde los 67 días en 2017 a los 98,5 días en 2024. La AIREF informó acerca de diferentes propuestas para mejorar la eficiencia de la ITE, como destacar el papel de la inspección médica de la Seguridad Social para que actúe desde el primer día, un seguimiento más temprano de los casos reincidentes o mejorar la coordinación entre administraciones sanitarias
y laborales. Por un mayor seguimiento, un mayor control, una mayor información, una mayor coordinación y una intervención más temprana de la que actualmente se produce. De este modo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha alertado de una falta severa del control de las bajas médicas. Pues un verdadero desbarajuste de las bajas médicas. Os pido un titular sobre este asunto. Ferrandis, ¿qué te parece? Que la AIREF interviene desde la perspectiva financiera, es decir, cuando la baja ya tiene una duración mayor. Aquí pueden pasar dos cosas, que realmente estemos todos mucho peor o que el procedimiento para que esas bajas tengan lugar esté siendo muy contestado o deba de ser muy contestado porque se facilita enormemente la continuidad de la baja. Esperanza, 10 Yo segundos. felicito a la presidenta de la AIREF porque se ha enfrentado a los sindicatos en este asunto y ella tiene toda la razón. Sí, llega tarde, pero Yolanda llegará mucho más tarde porque no se va a enterar nunca, que es la ministra de Trabajo. Pues con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos el lunes a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de este fin de semana. Nos vemos.